buenas noches, estamos en directo ya en Canarias al Día. Es el momento de analizar la actualidad, una actualidad agitada en las islas en las últimas horas y que trae muchísimos asuntos que vamos a comentar en esta mesa, como cada martes y como cada jueves, en compañía de Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Muchísimas gracias. Bueno, decía actualidad agitada, sobre todo en lo que tiene que ver con la crisis migratoria. La situación vuelve a ser crítica en Canarias, sobre todo en una isla como la Isla del Hierro. En unos minutos vamos a conectar con la Isla del Hierro, Óscar, pero los datos hablan por sí solos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Además, una situación de crisis en la Isla del Meridiano. Se ha trasladado allí. En las últimas horas el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, bloqueaba su agenda, se marchaba hasta la Isla del Hierro, ha estado hoy en la Isla del Meridiano, se ha reunido con los alcaldes, con los ayuntamientos, con los efectivos sanitarios de emergencia para tratar de pues tomar medidas acerca de una situación que ha calificado de insostenible, situación límite. Ha dado un dato el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha dicho que ha sido un mes de enero terrible. Para la Isla del Hierro han llegado, según el presidente canario, 50 cayucos con más de 3.500 personas a bordo. Ha pedido dotaciones, más medios a la Unión Europea, al Gobierno de España. En este caso ha hablado de una situación sanitaria, educativa también, en la Isla del Hierro colapsada y pues ha reforzado algunos medios sanitarios, como por ejemplo una ambulancia medicalizada. Y de hecho ha anunciado el presidente, el propio Clavijo, que va a ponerse en contacto con la Asociación de Educadores, de médicos jubilados, para que traten de prestar asistencia, reforzar, ayudar, respaldar, insisto, ante un colapso sanitario que se está produciendo en la Isla del Hierro. También hay que decir que en cuanto a la actualidad migratoria, la Comisión Interministerial de Inmigración ha celebrado ya su primera sesión, señala a Canarias como prioridad, es decir, una comisión que, como sabes, dirige el que fue presidente de Canarias, el actual ministro canario Ángel Víctor Torres. Ha dado unos datos terribles en cuanto a la llegada de inmigrantes irregulares, insisto, a España, concretamente al archipiélago canario. Por otro lado, el Partido Popular está pidiendo la comparecencia en el Senado de Marlaska del ministro por su gestión de la inmigración en Canarias. Mañana estará Sara Riego, que es la ministra de Juventud e Infancia en Canarias, para abordar el problema de los menores inmigrantes no acompañados. Se reúne a las 9 de la mañana en Presidencia en Santa Cruz de Tenerife con el presidente Clavijo. Bueno, decía Óscar Martín que el presidente Clavijo suspendía en el día de ayer, lunes, su agenda durante toda la tarde del lunes, aunque se desplazaba a la Isla del Hierro hoy, martes. Pero esto es lo que decía el presidente del Gobierno de Canarias ayer, lunes, sobre esta crisis migratoria que estamos sufriendo. Bueno, pues estamos aquí en el puerto de La Restinga una vez más, a punto, pues desgraciadamente, de entrar un nuevo cayuco con aproximadamente 150 personas. Le quiero agradecer a los alcaldes que hayan querido también estar aquí, porque la realidad es que al final este fenómeno lo vamos a tener que afrontar desde la colaboración institucional. Yo quiero hoy aquí desde el Hierro, después de un fin de semana terrible, de un mes de enero terrible, después de un final de año terrible, en la que todos los servicios públicos del Hierro han estado sometidos a muchísima presión, pues hacer un llamamiento a que el diálogo es importante, la lealtad institucional es importante, pero después de eso tienen que venir las soluciones. Mañana viene la ministra de Infancia y Juventud, les trasladaremos las modificaciones legislativas que entendemos que se tienen que hacer para resolver el problema de los menores. Tenemos que reconocer también que está habiendo agilidad a la hora de trasladar a los adultos, aunque los servicios sanitarios, y venimos ahora precisamente de saludar a todos los trabajadores del hospital, pues están sometidos a muchísima presión y nos han pedido más medios, pues es importante que desde luego que esas soluciones de aportación de más medios, de médicos y de recursos, pues vengan a la isla. Somos conscientes que la Unión Europea es la que tiene que hacer los trabajos de colaboración, de desarrollo y de cooperación con los países emisores, pero mientras esto exista y este fenómeno persista, tenemos que gestionarlo. Esto es lo que decía ya hoy, Fernando Clavijo, ya en la Isla del Hierro, en ese puerto de La Restinga. La verdad es que es una situación muy complicada, Óscar, y sobre todo la necesidad de la coordinación entre administraciones es fundamental para esas derivaciones que hay que acelerar, porque ahora mismo el Hierro no tiene infraestructuras y servicios suficientes para atender con dignidad a estas personas migrantes. Sí, de hecho, el presidente Clavijo reconocía en esa visita al Hierro, al puerto de La Restinga, una agilidad, que se ha producido agilidad a la hora de trasladar
a los adultos a la isla de Tenerife y de ahí a otros puntos de España, pero no ha obviado que los trabajadores sanitarios, como dice, están sometidos a una presión terrible. Siguen reclamando la solidaridad del resto de comunidades autónomas, insisto, en cuanto a los menores migrantes no acompañados. Bueno, vamos a conectar con la Isla del Hierro. Vamos a hablar en directo con David Cabrera, que es vicepresidente del Cabildo Insular, que está en estos momentos, bueno, pues también como el resto de administraciones en la isla, pidiendo a gritos ayuda por parte de otras administraciones. David, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos y gracias por atender esta situación dramática que se está viviendo en la Isla del Hierro, ¿no? ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche? Bueno, pues llevamos, como ha dicho hoy el presidente del gobierno en la visita a la isla, coordinado con el presidente del Cabildo, un mes de enero dramático, ¿no? En el año 2023 llegaron a algo más de 14.000 personas a la isla y en lo que llevamos de 2024, 50 cayucos, más de 3.600 personas y 6 fallecidos que el pasado domingo tenían una sepultura digna, en este caso en los ayuntamientos, en los municipios del Pinar y de Valverde, ¿no? Es una situación, como ya se ha planteado, muy complicada. Que los servicios que primero detectan la patera son los de la Salvamar, que salen en la búsqueda de una patera. No se saben a ciencia cierta lo que se van a encontrar en Salvamar. Llegan a tierra, están allí siempre a pie de Puerto La Restinga principalmente, aunque también en el Puerto La Estaca los efectivos sanitarios, los efectivos de Cruz Roja, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los medios de comunicación también, y a partir de ahí, pues bueno, se activa un protocolo de donde los mayores, en este caso, principalmente van al centro ubicado en Valverde, en San Andrés, perdón, donde el Cabildo del Hierro ha cedido un espacio, en este caso al gobierno del Estado, y muchos de ellos, pues automáticamente en 24 horas son trasladados a Tenerife, ¿no? Los menores tienen otro procedimiento en la isla y otros centros donde se quedan, pero como se ha dicho hoy, afecta a la dinámica de la isla, ¿no? Servicios sanitarios, los servicios educativos, los cuerpos de seguridad. Yo creo que las instituciones de la isla, los ayuntamientos y el Cabildo del Hierro han hecho están haciendo un sobreesfuerzo de atender lo más dignamente posible a estas personas, pero es una catástrofe que tiene una dimensión, como ya se ha planteado, estatal e incluso europea, ¿no? David, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo más urgente que necesitan ahora mismo esas instituciones herreñas para poder atender con dignidad en esas horas que tienen que pasar en la isla antes de ser derivados las personas migrantes? Bueno, se han ido tomando algunas decisiones que han sido necesarias, ¿no? Se han reforzado los servicios sanitarios en el propio hospital, se han reforzado los servicios sanitarios en el municipio del Pinar, donde hace algún tiempo se desplazaban todos los efectivos del centro de salud al centro de La Restinga y se quedaba sin dotación el centro de salud del Pinar y por tanto los vecinos de la zona pues algo desasistidos. Pero bueno, es una situación, como decimos, estresante para la situación y a veces hablamos de las personas que llegan, evidentemente, evidentemente los llamamos supervivientes porque son muchos los que se quedan a la deriva y han ido en las últimas semanas, por ejemplo, el último fin de semana se ha dado una situación, llevaban muchísimas madres con bebés, están cambiando un poco pues incluso el perfil de las personas que están llegando, pero bueno, es una avalancha que hay que parar de alguna manera, en este caso principalmente el gobierno, el Estado que tiene competencia en este sentido, junto con la Unión Europea, pues de la manera que hay que afrontar esta situación complicada, pues hay que intentar frenar esto porque el océano se está convirtiendo pues en un drama, ¿no? La verdad, David, que no era habitual que la Isla del Hierro fuera un punto de llegada masiva de personas migrantes en esa ruta canaria, pero lo cierto es que ya el pasado mes de octubre vivimos si podemos decirlo así, una primera oleada con una llegada masiva, más de 2.000 personas migrantes que saturaron también los recursos de la Isla del Hierro. David, del mes de octubre ahora al mes de enero, ¿qué ha cambiado? ¿En qué se ha mejorado? ¿Se ha sido más previsor por parte de las instituciones de la isla ante la posibilidad de que se repitiera ese fenómeno con esta magnitud con la que se está produciendo en las últimas horas? Y sobre todo, ¿ha habido una mayor sensibilidad de otras administraciones? ¿Se ha dotado a la Isla del Hierro ante la posibilidad de que lo que ocurrió en octubre, como finalmente ha ocurrido, volviera a pasar?
Bueno, insisto, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos de la isla, del Pinar principalmente, que es donde se ha producido la llegada masiva de inmigrantes, también en el municipio de Valverde y en este caso Frontera, y el Cabildo, pues dentro de sus posibilidades han intentado pues ceder todas las instalaciones posibles, se han cedido polideportivos, se han cedido antiguas escuelas infantiles, antiguos centros de salud, el hospital ha tenido que habilitar espacios extraordinarios para atender a estas personas, incluso los servicios de transporte de la isla, ¿no? La Sociedad Cooperativa de Transporte de la isla tiene los recursos que tiene, nos consta también, como decimos, el gran trabajo que están haciendo los cuerpos de seguridad del Estado, que también pues, han incrementado sus recursos, pero no de la manera seguramente necesaria. Se ha incorporado a la isla dotaciones importantes de la Policía Nacional. Pero, insisto, estamos hablando de un territorio insular, pequeño, alejado, con una población de 11.000 personas, donde han entrado, como decimos, pues más de 3.600 personas en el mes de enero, ¿no? No estamos preparados para esto y yo creo que hay que poner una voz de alarma ya mundial, ¿no? ¿Qué más tiene que pasar para intentar de alguna manera pues parar esta situación, ¿no? Óscar. Sí, señor Cabrera, hablaba usted de que el pasado domingo, y efectivamente se dio sepultura, se enterraron a 2 personas migrantes. Si no me equivoco, corríjame usted, un hombre y una mujer sin poder identificar. Allá acudió usted como vicepresidente del Cabildo, creo que algún alcalde del municipio en sí. Ese momento de soledad ha tenido que ser muy duro. ¿Qué sintieron, insisto, en ese momento, dando sepultura lamentablemente a 2 personas sin poder incluso identificar? Bueno, concretamente fueron a 2 personas en el municipio del Pinar a las 4 de la tarde y 3 personas en el municipio de Valverde a las 6 de la tarde, ¿no? Los datos que dice son de las 2 personas que se enterraron en el municipio del Pinar, un hombre y una mujer, sin identificar, y en el municipio de Valverde sí 2 personas, pues bueno, no sé si tenían encima alguna documentación y pudieron ser identificados, ¿no? Son momentos de tristeza, de soledad. Algunos vecinos, pues como bien han dicho, pues los representantes institucionales y algunos vecinos pues acuden. Son gastos que están sufragando los propios ayuntamientos de la isla para que estas personas, algún inmigrante también que está residiendo en la isla, pues se acercaba en este caso al municipio del Pinar, pues bueno, para dar dignamente sepultura a los que desgraciadamente pues han llegado en este caso pues en malas condiciones o fallecidos, ¿no? Pero insisto y repito, ahí están pues evidentemente las informaciones que se tienen de que todas las personas que salen desde estos países que están saliendo ahora, pues no llegan a su destino final, ¿no? Ya, y en estos momentos, señor Cabrera, la población del Hierro de su isla, ¿cómo está viviendo, insisto, en estos momentos este auténtico drama? Bueno, la población del Hierro ha dado, como siempre lo ha hecho, ¿no? Pero en este caso una situación nueva para la isla, aunque los canarios, pues desgraciadamente estamos acostumbrados a la emigración y el Hierro no podía ser de otra manera, pero están dando pues un ejemplo natural de la solidaridad, de intentar de manera voluntaria también participar, como decimos, pues de alguna forma en estar ahí. Hay gente que acude al centro de San Andrés, se meten en los cuerpos de voluntarios, colaboran en todo lo que pueden, pero bueno, ojalá este drama no lo estuviera viendo la población de la isla ni la población de Canarias, ¿no? Ha anunciado el presidente Clavijo que en este caso van a enviar al Hierro una ambulancia medicalizada. Ha dicho el presidente además también que ha visitado a los trabajadores del Hospital Insular del Hierro. ¿En qué medida, en qué se está notando, qué ejemplo nos puede dar de que efectivamente el fenómeno migratorio, este colapso de la inmigración en el Hierro está afectando a los servicios sanitarios? Bueno, el presidente Clavijo con nuestro presidente Alpidio Armas conocen de primera mano esta realidad de los hospitales. Entran a veces, pues hablamos de las personas que llegan y de las personas fallecidas, pero están los datos evidentemente de las personas que entran en urgencias del hospital, las personas que se van a los centros del monasterio, y monasterio ubicado también en la zona de frontera, que necesitan evidentemente pues atención médica,
y bueno, los recursos que se tienen pues son los que están preparados para una población insular, ¿no? Y nos constan evidentemente pues que los servicios sanitarios de todos los afectados pues están viendo, y no es por nada, aparecen personas pues con cuadros complejos, sin informes previos, evidentemente, sin tener conocimiento de quiénes son las personas que llegan, y bueno, necesitan pues el máximo apoyo sanitario posible, y me consta que se hacen con un esfuerzo por encima de su posibilidad de los sanitarios de la isla, ¿no? David Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucho ánimo y mucha suerte en esta situación en la que hay que solidarizarnos desde el resto de islas. Y también, bueno, pues buenas noches. Ojalá que las próximas horas sean horas más tranquilas en la llegada de personas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Óscar, la verdad que un relato durísimo el que nos hace el propio David Cabrera, la Isla del Hierro volcada, todas sus instituciones, todos sus habitantes, para intentar dar la mayor dignidad posible a una situación que ya de por sí es inhumana, que ya de por sí es indigna, ¿no? La llegada masiva de personas migrantes en condiciones. Así, además teniendo en cuenta una isla que tiene una poca población, la Isla del Hierro, y que, bueno, que se ve incrementada en este caso, colapsada, saturada la situación en cuanto al fenómeno migratorio. Además, esta estampa de la que ya, por cierto, como ha dicho el propio Cabrera, se han acostumbrado los vecinos y vecinas, la población de la Isla del Meridiano, que además está dando ejemplo de gran solidaridad, ejemplo a otros territorios. Y por otro lado, bueno, también me quedo con el dato positivo, que por lo menos parece ser que se están agilizando los traslados a otras islas y a otros puntos de España de las personas migrantes adultos. Habría que ver el compromiso, espero que mañana haya un compromiso real de la ministra en cuanto a los menores inmigrantes no acompañados. Importante la visita de esa ministra, y pequeños detalles, ¿no? Como el vicepresidente del Cabildo del Hierro enfatiza la importancia de dar una sepultura digna a las personas migrantes que han fallecido intentando llegar a Canarias, intentando llegar en este caso al puerto de La Restinga, a la Isla del Hierro, mientras que, como saben, entierros que al final acaban pagando los municipios, mientras que hay algunos municipios como Mogán, en Gran Canaria, cuya alcaldesa, Onalia Bueno, se niega a pagar con dinero público los entierros a las personas migrantes. Son las diferencias, las diferentes maneras de afrontar un fenómeno humanitario como es el de la migración. Por cierto, Coalición Canaria, ayer David Toledo defendía a la propia alcaldesa Onalia Bueno aquí en una entrevista. David Toledo, que es secretario de organización de Coalición Canaria, porque ustedes saben que Coalición Canaria, que por un lado tiene un discurso muy sensato y muy coherente sobre la necesidad de atender con dignidad a estas personas, después por otro lado, por ejemplo, apoya y tiene acuerdos con una alcaldesa, insisto, como la alcaldesa de Mogán, que se niega a dar una sepultura digna a las personas migrantes. Bueno, esto como apunte, ¿no?, para que quede también sobre la mesa en estos momentos, pero quiero que escuchen las declaraciones de Maite Pociello, es la presidenta de Cruz Roja en Tenerife. No, reforzamos en todos los puntos donde van llegando, porque es verdad que en el Hierro ha sido masivo, que ha sido una invasión, pero en todas las demás siguen llegando también, porque en el sur, aquí en el sur están llegando, en Arguineguín, qué decir. Vamos a ver si podemos volver a escuchar el audio. No, reforzamos en todos los puntos donde van llegando, porque es verdad que en el Hierro ha sido masivo, que ha sido una invasión, pero en todas las demás siguen llegando también, porque en el sur, aquí en el sur están llegando, en Arguineguín, qué decir. He querido volver a escucharlo porque es muy cortito y a lo mejor se pueden despistar en un término que ha utilizado la presidenta de Cruz Roja de Tenerife, que es el de invasión. Es un término que ha generado muchísima polémica, muchas críticas. Es verdad que Maite Pociello ha rectificado y ha corregido sus palabras iniciales, pero también es verdad que llama la atención que en un momento tan delicado, desde una organización tan importante en la acogida de las personas migrantes, Óscar, se puedan cometer, si me lo permites, o vamos a decirlo así, estos deslices en el lenguaje que yo creo que no ayudan en nada, porque al final utilizan palabras que, por ejemplo, utilizan partidos que están en contra y que están en contra de esa acogida digna, ¿no?, como los partidos de extrema derecha. La señora Pociello, que hasta hace poco era Tenerife, ahora es regional, ahora asume, en este caso, pero hasta hace bien poco era presidenta de Tenerife, pero ahora es regional, cobra mayor responsabilidad la señora Pociello. Es verdad, incluso sorprendió porque, bueno, esas declaraciones las dijo en un acto oficial, pero sí que es verdad, luego rectificó, si no me equivoco, a los compañeros de la cadena SER, decía que, bueno, se la habían malinterpretado, que ella no quería utilizar la palabra invasión, pero sí que, bueno, entiendo que lo que ha querido decir es que estaban absolutamente colapsados los recursos, en este caso, que es evidente que emplea la organización que dirige en Canarias, porque, como saben, gran parte de bueno, la ayuda humanitaria, los centros, los campamentos, los centros de atención los gestiona
Cruz Roja, que además, insisto, ha estado pidiendo al Gobierno de España, ha estado pidiendo al Gobierno de Canarias y a las instituciones un mayor respaldo, mayores medios y bueno, en este caso, porque se ha sentido casi desbordada ante una situación que no es nueva, que lleva arrastrando desde hace algún tiempo. Yo recuerdo, ha rectificado, sí. Yo recuerdo, se me viene a la mente, en este caso, la polémica hace ya muchos años de Manuel Alcaide, que hace muchos años fue diputado del Común, y recuerdo que en aquella época, además la época fuerte también de un repunte importante en Canarias en cuanto a la llegada de embarcaciones con migrantes a bordo a las costas de nuestro archipiélago, utilizó la palabra invasión. Entenderán evidentemente que al final fue bastante contestado en la figura del diputado del Común en aquella época, Manuel Alcaide, por utilizar ese término. Bueno, continuamos, porque la actualidad de Canarias, como les digo, está agitada por muchísimos motivos. Sin duda, a nivel humanitario, a nivel social, lo que está ocurriendo en la Isla del Hierro, la llegada de personas migrantes de manera masiva, como se está produciendo, insisto, en la Isla del Meridiano, desbordando los recursos de acogida, es sin duda el asunto más preocupante en estos momentos. Pero después hay otras cuestiones que, más allá de esa situación humanitaria, están preocupando y mucho a la sociedad canaria, porque al final hay cuestiones que se repiten y que demuestran que, fíjense ustedes, en una semana que dejamos atrás esa feria de Fitur, esa feria internacional de turismo celebrada en Madrid, donde todas las administraciones han estado allí para vender las bondades de Canarias a nivel turístico, sobre todo para captar turoperadores, celebrando el récord de turistas. Por otro lado, cada vez es más intenso el debate y la necesidad y un clamor social que cada vez se palpa más, sobre todo en redes sociales, sobre todo en movimientos sociales, en contra de que se siga explotando el territorio en Canarias. Creo que vean esta batería de titulares que queremos comentar. El Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular vuelve a ignorar la declaración de Lanzarote como isla saturada y autoriza la construcción de otro complejo de apartamentos. De nuevo, una nueva autorización de camas turísticas en Lanzarote, que se suma a ese hotel que ya en su momento, hace algunos meses, se aprobó por parte también del actual Gobierno de Canarias, también en Lanzarote, también en Teguise, también en contradicción con ese anuncio que hace un año hacía la entonces presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, de declarar la isla, iniciar los trámites para declarar la isla turísticamente masificada, lo que al final en la práctica viene a decir que no se pueden crear nuevas camas turísticas que, como ven, se siguen aprobando en la isla, o por lo menos ese sería el objetivo. Pero quiero que vean este otro titular. El periódico El Día publicaba en la jornada de hoy esta noticia: la nueva ciudad que Arona proyecta en el Mojón aportará 9.000 camas residenciales y turísticas al sur de Tenerife. Son casi cerca de 2.000 camas nuevas turísticas en un plan parcial que lleva muchísimo tiempo paralizado por problemas burocráticos, administrativos, técnicos, urbanísticos, pero que en cualquier caso va a poner en marcha una gran nueva ciudad, como incluso se viene a denominar en este titular. Yo me pregunto qué va a pasar con esas 9.000 camas residenciales y turísticas, 2.000 solo turísticas, de cara a los servicios que tiene que tener ese incremento de población que va a significar estas construcciones, donde, por cierto, en la parte turística también está involucrado la familia Marichal, Jorge Marichal, el presidente de la patronal hotelera, que es uno de los grandes promotores que existe en este plan parcial del Mojón. Y otro titular, el que compartía el periódico La Provincia, haciéndose eco de otros rotativos, en este caso británicos. Medios británicos alertan de que el territorio de Canarias está más que sobreexplotado. Ya la prensa internacional haciéndose eco también, en este caso un informe de Ben Mahek, Ecologistas en Acción, sobre la saturación que tiene Canarias. Óscar, sí, el debate que no termina, pero los indicios, lo que vemos, o sea, una cosa es los mensajes que se hacen en público, esto hay que pararlo. Todos los políticos al final, cuando los entrevistamos aquí, le preguntamos, dicen que sí, que no podemos seguir creciendo, todos están de acuerdo, pero después, cuando llega Fitur o cuando llega la hora de aprobar ese tipo de infraestructuras, no se lo piensan. Más infraestructuras, más hoteles, más apartamentos, como por ejemplo en Lanzarote, en una isla de Lanzarote, donde, por cierto, el anterior gobierno, María Dolores Corujo, del Partido Socialista, presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, había puesto sobre la mesa limitar, en este caso, el turismo, la actividad turística, limitar especialmente la entrada de turistas y concretamente el mercado británico, porque lo que entendía la propia diputada regional e, insisto, ahora diputada nacional por la provincia de Las Palmas, en aquella época presidenta del Cabildo, era poner coto límite, insisto, a esa masificación. Daba un primer paso a la propia presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo. Son estampas, la del sur de Tenerife también, lo que alertan los británicos de que desde luego hay que tomar medidas, insisto, para evitar poner fin a esa masificación. Hay colectivos sociales y ecologistas que han
han salido, por cierto, a la calle pidiendo un cambio del modelo turístico en esta comunidad autónoma. En cuanto al plan parcial del Mojón, polémico, con líos jurídicos, con guerras soterradas de empresarios, políticos y etcétera, insisto, porque estamos hablando en este caso de un gran territorio, de una gran inversión millonaria, golosa, en el sur de la isla de Tenerife, en un municipio eminentemente turístico. Hablamos que ese ayuntamiento, Arona, ya ha iniciado ese proceso para liberar el suelo del plan parcial del Mojón, una bolsa, la mayor, dicen, bolsa urbanizable de toda Canarias, y porque vecinos, bueno, inversores llevan esperando más de 30 años. Según algunos datos que ha publicado el periódico El Día, además también que confirman el propio Ayuntamiento de Arona, del 1.000.000 de metros cuadrados, 333.000 están destinados a dotaciones públicas como parques y colegios, según ha avanzado la alcaldesa. Bueno, parece ser que esto va a ser un gran impulso, una nueva ciudad del municipio de Arona. Evidentemente, choca, confronta, quizás cuando hablan también de que hay que poner coto límite a una masificación. Por cierto, hablando del turismo, esta tarde yo tenía la oportunidad de entrevistar a Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, diputado regional de la agrupación socialista La Gomera, y le preguntaba acerca del turismo, ¿no? Sobre todo porque vienen de la cita turística de Fitur y abogaba en este caso, planteaba un cambio del modelo turístico en Canarias, ¿no? Consensuado, haciendo un llamamiento a los sindicatos, a la patronal y a las instituciones, ¿no? Porque decía el propio Casimiro Curbelo, y desde luego ahí lo comparto, ¿no? Según las palabras del propio Casimiro Curbelo, bueno, no se traduce, ¿no? Quiere un modelo turístico que mejore, que favorezca, que propicie mejoras en el bienestar de los ciudadanos, porque decía el propio Curbelo, entraba en ese debate que la gente se planteará en la calle, es decir, no se traduce en el bienestar de la gente, mayor pobreza, salarios bajos, precarios, el empleo no es del todo bueno en Canarias y por tanto no se traduce los gastos y el aumento del turismo en Canarias, del que presumen, insisto, o que han venido presumiendo estos días en Fitur, insisto, con la mejora de la ciudadanía, de la calidad de vida de la ciudadanía, de los canarios en general. El propio presidente Fernando Clavijo pedía a los empresarios turísticos que subieran los salarios a los trabajadores. Lo compartía el propio Curbelo, la subida de los salarios a los trabajadores profesionales del sector turístico en Canarias, de la hostelería, sin duda. Por eso les decía antes que al final hablábamos, Óscar, de que una cosa son las buenas intenciones y las palabras, que en eso yo creo que al final parece que hasta casi que hay consenso entre quienes gobiernan y la sociedad civil, y otra cosa después son los hechos, ¿no? Y los proyectos que se aprueban y las decisiones que se toman. Ahí es donde quizás hay que poner más la lupa. Quizás la clave de lo que ocurre en Arona también la daba Óscar cuando decía que esto es un proyecto por el que llevan esperando más de 30 años. Tal vez hace 30 años, cuando este debate ni mucho menos era tan intenso, cuando la situación de Canarias era distinta, podía tener más sentido ese desarrollo turístico y urbanístico de Arona. Ahora, 30 años después, quizás habría que repensar todo esto. Ese es uno de los problemas también, la burocratización, los problemas judiciales, los problemas urbanísticos, y al final todo eso... Los intereses que hay detrás, porque no nos vamos a engañar, muchos intereses que hay detrás, muchos gobiernos que han pasado, además en un municipio marcado por la corrupción urbanística. Absolutamente. Evidentemente, todo eso ha sido, bueno, pues una receta que ha terminado, bueno, pues con este potaje urbanístico que tienen en el Mojón, en Arona, que veremos, insisto, si finalmente se desarrolla o no. Pero les hablábamos también de la situación de Lanzarote. Vamos a pararnos un momento en Lanzarote, en el municipio de Teguise, porque vamos a hablar un poquito de política, porque lo cierto es que en las pasadas elecciones ustedes recordarán que Coalición Canaria marcó una línea roja. Lo dijo alto y claro en diferentes intervenciones por parte de sus distintos candidatos. La línea roja de Podemos la línea roja de Coalición Canaria, perdón, estaba con Podemos Sumar y con Vox. No pactarían, no estarían en ningún gobierno donde estuviera Podemos o Sumar o donde estuviera Vox. Bueno, la realidad es que pocos días después de esas elecciones, Coalición Canaria rompía su línea roja y pactaba con Vox en el municipio de Teguise, en Lanzarote, donde además el concejal de Vox pues, ha sido colocado dentro del gobierno municipal como concejal de seguridad de la policía local. Bueno, ayer, el lunes, le preguntábamos a David Toledo, que es el secretario nacional de organización de Coalición Canaria, por este asunto. David Toledo, que además fue concejal de Arrecife, es un político de Lanzarote y que, por cierto, también es presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista, y queríamos saber cuál es su opinión, cómo defendía esa línea roja que se convirtió después de las elecciones en un poquito más anaranjada. Vamos a escuchar a David Toledo. Nosotros pactamos en Teguise con Vox porque Nueva Canarias no quiso entrar a gobernar, un partido localista que se llama Primero Teguise tampoco quiso entrar a gobernar, y Vox era la última opción posible para poder conformar un gobierno y para poder darle estabilidad al ayuntamiento de Teguise. Pero si Coalición Canaria rompió su línea roja, el Partido Socialista no la ha roto. ¿O el Partido Socialista no tiene ayuntamientos en pactos en el Estado español con Vox? Mira, le pongo un ejemplo. Salamanca, Vitigudino.
Allí gobierna el Partido Socialista. Pero usted va a entender que usted representa a Coalición Canaria. Yo de las preguntas que a Nira Fierro ya le hice muchísimas preguntas el otro usted día me está diciendo sobre las contradicciones del Partido Socialista. Hoy le pregunto a usted por las contradicciones de Coalición Canaria. Ustedes dijeron que no iban a pactar con vos y en TI se pactaron con vos. ¿Cómo lo explican? Y le Porque el PSOE pacta con vos, ¿esa es su explicación? No. Le he respondido que nosotros pactamos con vos porque era la última opción y porque hay que darle estabilidad a un gobierno local y porque en un gobierno local no se suprimen derechos y libertades, porque en un gobierno local la política es totalmente diferente. ¿Nos hubiese gustado pactar con Vox? No nos hubiese gustado pactar con Vox. Y no puede sentirse su electorado un poco traicionado en ese sentido. No tenían que haberlo dicho antes de haber dicho, bueno, nuestra línea roja es esta, pero ojo, que si para gobernar necesitamos el apoyo de Vox porque los otros partidos no nos apoyan, oye, pues ahí a nivel municipal vamos a aceptar pactar con Vox. No tenían que haberlo advertido. Bueno, hombre, cuando usted se presenta a unas elecciones, usted no tiene la opción A, B, C, D, E, F, H, G, J, K. No tiene un abecedario de respuestas para lo que va a poder pasar. Ahora, le vuelvo a repetir, si usted dice que Coalición Canaria rompió su línea roja pactando con Vox en Teguise, yo le digo a los ciudadanos que nos están escuchando, el Partido Socialista la rompió también con Vox, porque el Partido Socialista ha pactado con Vox. Salamanca, Vitigudino. Es más, hay 6 municipios más donde el Partido Socialista gobierna con Vox. Por lo tanto, ¿hay líneas rojas? Las hay. Ojalá fuesen al 100%. ¿Son al 99,9%? Pues mira, son al 99,9% porque la aritmética, en este caso local, de las instituciones, no da, y ahí no se suprimen ni derechos ni libertades. Ahí la política, pues usted sabe que es una política de gestión. Bueno, las líneas rojas al 99,9%, la aritmética, bueno, la respuesta de David Toledo, Óscar. A mí me parece tremendo, ¿no? Como constantemente le plantea acerca de que su partido, Coalición Canaria, porque el señor Toledo es el secretario nacional de organización de Coalición Canaria, como has dicho, David, lo que haga el Partido Socialista es su problema, su responsabilidad. Si el Partido Socialista incumple con su programa, su ideología o lo que le traslada a sus electores, a la ciudadanía, será problema del Partido Socialista. No, y le preguntaremos a los dirigentes del Partido Habrá Socialista, que preguntarle claro, al Partido Socialista en qué ha cumplido, y ya será el PSOE quien tenga que explicarle sus incumplimientos. Pero en este caso, señor Toledo, es a Coalición Canaria. Y lo que es evidente es que Coalición Canaria se saltó una línea roja, que eran Podemos y Vox, y eso tendrán que explicárselo, que para eso le pregunta David al propio Toledo, a sus electores, a sus militantes, afiliados y a la amplia familia de Coalición Canaria. Yo, en definitiva, lo que entiendo, dice que la aritmética es la aritmética, ya hay que gobernar. Es decir, que Nueva Canarias no quería formar parte de ese pacto, si no me equivoco, ahí pacta Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. No querían pactar con Vox, pero señor Toledo tuvo que pactar con Vox y darle un área de gobierno porque Coalición Canaria quería gobernar sí o sí. Es que esa es la clave, porque al final la sensación que yo me quedo con la respuesta de David Toledo es que esto al 99,9% porque ocurrió en Teguise. Porque si en otros municipios, si en otras administraciones se hubiera dado la posibilidad que el gobierno de Coalición Canaria hubiera dependido de Vox, pues hubieran hecho lo mismo. Sí, si hubiese un concejal de Podemos o un concejal de Si Se Puede en ese ayuntamiento, hubieran hecho lo posible también para tener el apoyo, insisto, de dentro o de fuera de ese concejal, con quien también, ya saben que Podemos, insisto, Coalición Canaria le ha puesto líneas rojas, pero aquí lo importante es gobernar, señor Toledo, y ustedes han gobernado en ese municipio. Teguise, por cierto, me llama la atención porque le dan ese área, el área de seguridad ciudadana, el área de la policía local. El área de la policía local de seguridad ciudadana a Vox, en un municipio donde también está sufriendo, ya ha venido sufriendo el problema de la inmigración irregular. El problema no es el pacto, en cualquier caso, porque al final el pacto es democrático, sino las propias líneas rojas, partidos que se plantan o marcan sus propias líneas rojas que después incumplen. Y ahí, pues evidentemente, como decía Óscar, también está nuestro papel, el buscar esas contradicciones. Cuando estuvo Nira Fierro aquí, y ustedes lo saben, buscamos las contradicciones del Partido Socialista, que son muchas en Canarias, y en este caso las de Coalición Canaria, que no son pocas. Bueno, vamos a continuar en Lanzarote, porque antes hablábamos de la saturación turística y al final la saturación turística se refleja por muchas vertientes, ¿no? Y una de ellas es los problemas que genera al aumentar los recursos y, por ejemplo, los problemas que genera a la hora de gestionar las aguas residuales. Vean lo que ha ocurrido en el municipio de Aría. Lo publicaba el diario de Lanzarote. Se ha cerrado al baño una zona de las piscinas de Punta Mujeres por un vertido de aguas fecales. Concretamente, la zona afectada está comprendida entre la piscina natural, conocida como El Cura, y la piscina de El Pichón. Un problema que no es ajeno a otras localidades, a otras zonas del litoral de Canarias, que por desgracia es demasiado habitual,
pero que al final, Óscar, vuelve a demostrar que estamos todavía muy atrasados en la necesidad de gestionar nuestras aguas residuales en una isla, sobre todo como Lanzarote, saneamientos, ¿no? de infraestructura, desde luego de inversión, para evitar este tipo de problemas, que en este caso le corresponde directamente a los ayuntamientos. Y aquí yo creo que los cabildos, las instituciones, el gobierno autónomo tiene que invertir, también los ayuntamientos directamente, en este tipo de infraestructura. Pero es curioso, ¿no? Porque ha habido un desembarco de políticos, de concejales, de miembros del gobierno, de los cabildos y de todos los ayuntamientos de esta comunidad autónoma a Fitur, a Madrid, tratando de vender Canarias como un gran destino, tratando de buscar un mayor número de conexiones, tratando de reunirse, manteniendo reuniones con turoperadores, con promotores para construir más apartamentos, para construir más hoteles y para seguir conquistando otros mercados. Pero sin embargo, lo que hay que contar, o lo que no se le cuentan a los turistas, a los turoperadores, a los promotores y a las aerolíneas, que Canarias sigue sufriendo estas estampas lamentables. No solamente ese punto de Canarias, sino ya en muchos puntos de la comunidad autónoma, en muchos litorales, en muchas zonas costeras de esta comunidad autónoma. Además también, un día sí y otro día también, aguas fecales y cierres de playas, además importantes, potentes turísticamente en Canarias. Bueno, y ahora vamos a continuar, Óscar. Vamos a seguir, fíjense, en la isla de Lanzarote. Vamos ahora con nuestra sección, que no existe, pero que podríamos crear, de personas inconscientes que acaban cometiendo atentados ecológicos para hacer postureo en las redes sociales. Bueno, pues en esa sección de hoy tenemos esta noticia de algo que ha ocurrido en Lanzarote, que recoge la provincia, pero al final que ha denunciado en las redes sociales a través de un vídeo el fotógrafo Carlos Cantón. Denuncian una nueva agresión a la bomba volcánica más famosa de Canarias. Un turista escala la enorme roca volcánica situada en el entorno de la Caldera Colorada, en Lanzarote, tras salirse del sendero y hacer caso omiso a la prohibición de abandonar el camino. Ahora vamos a ver esas imágenes, Óscar, pero de nuevo tenemos aquí, bueno, pues al inconsciente del día, al posturero, ¿no? No sé si se puede decir así, pero bueno, por no utilizar otra terminología, Óscar, la verdad es que sí. Otra vergüenza más de la gente que nos visita para intentar simplemente sacarse una foto en lugares donde es evidente ya solo con verlo que ahí no se puede subir. Claro, además teniendo en cuenta que ellos saben que son puntos protegidos, ¿no? En este caso que no pueden acceder porque resulta un atentado, una agresión al patrimonio, en este caso, de esa isla. Pero a mí lo que me extraña todavía que no exista el filtro, es decir, que no se tomen medidas contundentes, acciones preventivas para que se sigan produciendo espectáculos lamentables como estos. Bueno, y en Tenerife, la noticia política del día, sin duda, nos lleva hasta el norte de la isla, hasta el municipio de Icó de los Vinos, porque allí, como saben, gobierna Alternativa Icodense en minoría, una formación política que lidera el actual alcalde, Javier Sierra, que en su momento fue concejal del Partido Socialista, que abandonó ese partido y formó este nuevo partido que arrasó en las últimas elecciones, teniendo en cuenta que, aunque no consiguió la mayoría absoluta, en solo unos meses consiguió convertirse, con diferencia, en la fuerza más votada en la Corporación Municipal de Icó de los Vinos. Bueno, en los últimos meses también se han ido acercando posiciones con el Partido Socialista, que tuvo además, por otro lado, una debacle importante electoral en esos comicios, y sus dos únicos concejales, bueno, pues han llegado a un acuerdo con la formación de Alternativa Icodense para sumarse a ese gobierno municipal que sigue sin darles la mayoría absoluta, Óscar, pero sí que, en cierto modo, refuerza un poco esa mayoría que tiene actualmente Javier Sierra como alcalde de Icó de los Vinos, con Coalición Canaria y Partido Popular ahora en la oposición, ¿no? Sí, en este caso Javier Sierra, ex del Partido Socialista, una joven promesa que ha tenido un buen resultado. Son ocho concejales los que forman parte de su gobierno en este caso, Alternativa Icodense, él como alcalde. Y bueno, pues hoy ha anunciado junto a la secretaria general o secretaria de organización de su partido, Alternativa Icodense, junto en este caso a los otros concejales, concretamente Soledad Palenzuela y Gerardo Rizo, y respaldado por el secretario general del Partido Socialista en Tenerife, el expresidente del Cabildo, Pedro Martín, un acuerdo. Se incorporan los dos concejales, estos dos concejales, a ese gobierno, dos concejales al gobierno de 8 concejales que lidera el propio Javier Sierra, para darle estabilidad a un gobierno de minoría. Habría que ver por qué se produce ese movimiento. Parece que las relaciones, fruto ha sido de buen entendimiento, lo he dicho hoy en la comparecencia pública, diálogo, buenas relaciones, pero habría que ver también durante todo este tiempo cómo han mejorado esas relaciones del propio Sierra con el Partido Socialista en Tenerife, porque ya sabes que un proceso antiguo, anterior, viejo, de primarias, provocó la salida del señor Sierra del Partido Socialista. Habría que ver también si tenían cierto temor de Coalición Canaria del Partido Popular, una posibilidad de moción de censura. Son incógnitas que hay que poner sobre la mesa esta hora de la noche. Vamos a ponerlas precisamente hablando con el alcalde. Por cierto, esa moción de censura en principio parecía desactivada, teniendo en cuenta que uno de los concejales del Partido Popular decidió dejar o abandonar la formación conservadora para irse al
grupo mixto, en este caso al grupo de no adscritos. Javier Sierra, alcalde de Icó de los Vinos, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué han sellado este acuerdo con el Partido Socialista para incorporar a estos dos concejales al gobierno que tenían y siguen teniendo en minoría, pero ahora reforzada en Icó de los Vinos? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Al final se trata de dar una estabilidad a un gobierno, a un municipio que necesita también la fortaleza de un gobierno que trabaje por y para Icó de los Vinos, y no es lo mismo hacerlo con 8 concejales que hacerlo con 10 y sobre todo también con la posibilidad de tener un altavoz en otras instituciones donde Alternativa Icodense evidentemente no tiene representación, llámese Cabildo, Gobierno de Canarias o incluso en el Estado. El Partido Socialista, pues bueno, mantiene una muy buena sintonía con nosotros, eso es evidente, a nadie se le escapa, y hemos querido pues incluirlos dentro del gobierno. Lo podíamos haber hecho también al principio de mandato, cuando en esa toma de posesión parece que en este caso, pero bueno, hemos considerado hacerlo ahora por tener múltiples encuentros, posicionamientos también comunes a lo largo de estos meses en las sesiones plenarias, en los encuentros habituales que tenemos, y considerábamos que era el momento. Icó de los Vinos necesita estabilidad, necesita fortaleza, y en ese sentido hemos sellado este acuerdo. ¿Cree que hay algún tipo de riesgo a una moción de censura? Hablaba yo ahora con Óscar que parecía que con la salida del Partido Popular del concejal José María Polegre esto se había desactivado. No sé si en cualquier caso ustedes han dicho, bueno, vamos a traernos a los 2 concejales del PSOE por si acaso al PSOE le diera por colaborar en una posible moción de censura, quizás, no sé, se me ocurre, con Coalición Canaria, con quien ahora también pues han llegado a acuerdos en otras instituciones. Bueno, la posibilidad de la moción de censura siempre ha estado ahí, evidentemente. Yo conozco cómo son las reglas del juego. En su día participé de una moción de censura en el año 17 contra Coalición Canaria y Francis González, y aceptaría en todo caso si esa posibilidad se diera. Pero bueno, el comentario sabíamos que iba a ser recurrente durante los 4 años de mandato, y bueno, no ha sido tampoco un miedo ni una preocupación, ha sido pues bueno un pensamiento que está ahí y una opinión que está ahí. Pero bueno, yo creo que con los movimientos que se han dado, la fortaleza de nuestro gobierno ha estado radicada en el apoyo mayoritario en las urnas, y teníamos la tranquilidad de que teníamos el respaldo del pueblo, del municipio, y bueno, así hemos estado gobernando estos 7 meses y medio, y bueno, lo que queríamos con este acuerdo con el Partido Socialista simplemente es reforzar un día a día, una gestión, y bueno, evidentemente a nadie se le escapa que también se busca pues esa continuidad de nuestro gobierno para aplicar nuestras políticas, y el Partido Socialista pues no teníamos el miedo de que pudiera llegar a algún acuerdo con Coalición Canaria, porque es verdad que la realidad municipal, la realidad de Icó de los Vinos dista mucho de posibles acuerdos por lo complicado de los actores políticos, en este caso, que hay en Icó de los Vinos, y que históricamente en los últimos años pues ha sido prácticamente imposible ese entendimiento. Nada ha cambiado en Coalición Canaria de Icó de los Vinos, y bueno, a pesar de que Francis González haya dado un paso al frente y se haya ido al Gobierno de Canarias o le hayan buscado un puesto en el Gobierno de Canarias, los actores que siguen como concejales de Coalición Canaria y Icó pues son muy complicados para llegar a entendimientos. No lo pudimos tener estos 4 años en la oposición, ni el Partido Socialista, ni Alternativa Icodense, y tampoco el Partido Popular de entonces, y entendía que tampoco sería posible ahora. Javier, es que nombrabas a Francis González, el que fuera candidato de Coalición Canaria y exalcalde del municipio. Decías que daba un paso a un lado, ahora es viceconsejero del Gobierno de Canarias. Pero ¿sigue Francis tomando, una curiosidad, sigue Francis González tomando decisiones, liderando, no sé si en la sombra o en la práctica, a Coalición Canaria en Icó de los Vinos? Bueno, no tengo la certeza, pero evidentemente sí, creemos que sí, y al final es el secretario general del partido, sigue haciendo posicionamientos en torno a las redes sociales al respecto de las políticas que se hacen en Icó de los Vinos, y sigue marcando su impronta, y entendemos que su equipo también lo sigue respetando, lo sigue poniendo en valor y mencionando cada vez que tiene oportunidad. Nos parece estupendo, evidentemente, es el secretario general de un partido que ha gobernado Icó de los Vinos, y entiendo que hasta que no haya una renovación en las filas de Coalición Canaria seguirá marcando la pauta y las tesis de defensa de los concejales de Coalición Canaria en Icó.
y lo respetamos absolutamente. Javier, le veíamos estos días con el ministro Ángel Víctor Torres, que es secretario general del Partido Socialista en Canarias, hablando, por ejemplo, de esa inversión necesaria en la playa de San Marcos. Le veíamos en la rueda de prensa de hoy con el secretario insular del Partido Socialista, con Pedro Martín. ¿Está usted dando pasos para volver al Partido Socialista o quizás para que en las próximas elecciones incluso se pueda, si no vuelve usted directamente al Partido Socialista, haya una alianza, una candidatura única, entre el PSOE y Alternativa Icodense? Bueno, entiendo la pregunta, entiendo que es un comentario y una preocupación de muchísima gente, pero es verdad que no es un planteamiento que esté ahora mismo sobre la mesa, ni que yo me planteo ahora mismo. Hace 8 meses apenas de las elecciones municipales del 2023 y mi preocupación, como es evidente y para lo que me debo, es para gobernar Ico de los Vinos y para resolver los problemas que tiene Ico. Son muchos los problemas históricos y entre ellos está la playa de San Marcos. Mi preocupación desde el minuto 1 con la playa de San Marcos ha sido desbloquear ese proyecto del que tantas y tantas horas se ha hablado en medios de comunicación, en sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Ico, y de hecho conseguíamos desbloquear el proyecto para dar la conformidad urbanística del Ayuntamiento de Ico en un pleno extraordinario en el mes de agosto, y lo que necesitamos ahora es la financiación. Solo nos falta conseguir el dinero para poder llevar a cabo la obra y licitar la obra tan necesaria, tan esperada para todos los icodenses, para los vecinos de la playa y en definitiva la isla. Y eso es lo que he estado haciendo, buscando la manera. Me he reunido ya en alguna ocasión con la presidenta del Cabildo, con el vicepresidente López Afonso, que es el responsable del área de turismo también, y que tiene que ver con la partida que tiene el Cabildo de Tenerife y el mar, para ver posibilidades de financiación con el propio Gobierno de Canarias, y me tocaba ahora, pues bueno, intentarlo con el Gobierno del Estado. Ángel Víctor Torres ha accedido y accedió muy rápidamente también a tener ese encuentro, aprovechando también mi visita a Fitur, y así lo hice también pues a través de Pedro Martín, porque a nadie se le escapa las buenas relaciones que mantengo con Pedro de mi etapa en el Partido Socialista, y siempre ha tenido la puerta abierta a atenderme, y conseguíamos esa reunión para hablar principalmente de la playa de San Marcos y de la posible obtención de dinero, de financiación para llevar a cabo la obra. Escuchó nuestras peticiones y bueno, ahora nos toca trabajar para conseguir que eso sea una realidad, y estoy agradecidísimo de esa oportunidad, de la escucha, para poder resolver los problemas de Ico. Ya en el futuro, evidentemente, se verá lo que pase de cara a las próximas elecciones. Yo ahora mismo no pienso en 2027 porque bueno, todavía queda mucho por delante, y mi intención es gobernar con calma, con paciencia, dedicación para conseguir desbloquear los problemas que tiene Ico. Pero usted, señor Sierra, se fue del Partido Socialista mal, a disgusto, se marchó porque, si no me equivoco, tuvo diferencias en un proceso de primaria. Ahora ha dado un dato importante: sus relaciones con el actual secretario general del Partido Socialista en Tenerife, Pedro Martín, son buenas. Llega a un acuerdo en el municipio con 2 concejales que forman parte del PSOE en Ico de los Vinos, un PSOE en Ico de los Vinos, además históricamente dividido, confrontado, con muchas guerras internas. Usted es bastante cauto, prudente, pero teniendo en cuenta que las relaciones han mejorado, en un futuro, ¿le gustaría a usted, por qué no, volver a su antigua casa, sí o no? Bueno, yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Evidentemente a nadie se le escapa eso, que las relaciones son muy buenas. Las rencillas que pudiera haber en su momento después de un proceso de primaria, en las que evidentemente pues bueno, se generan opiniones, división, porque al final pues son 2 candidaturas. En este caso fue un resultado además muy reñido. Hay que recordar que la diferencia en votos fue apenas de 2 votos de todos los afiliados del Partido Socialista en Ico, y eso generó pues después ciertas incomodidades a la hora de elaborar una candidatura, y lo que provocó mi salida del Partido Socialista y la creación de Alternativa Icodense en abril del 2019, apenas un mes y medio antes de las elecciones. Yo no es por una cuestión de quedar bien o de no mojarme. Evidentemente yo no sé los pasos que se darán de aquí al 2027. Alternativa Icodense es un proyecto sólido que ha demostrado tener la confianza del municipio. Lo hizo en las primeras elecciones de 2019, obteniendo 5 concejales y bueno, y ahora en 2023 ganando las elecciones con 8 concejales. El partido es amplio, no solo lo conformo yo, hay una ejecutiva, hay una serie de afiliados, y yo ahora mismo me debo, por supuesto, a todos ellos, y ellos saben
el respeto que yo tengo a Alternativa Icodense, el cariño al proyecto y a lo que estamos construyendo juntos, y el Partido Socialista ahora mismo pues se une a construir con nosotros, evidentemente. Lo que pase en 2027 pues será decisión del propio partido Alternativa Icodense y por supuesto también del Partido Socialista, que tendremos que sentarnos para analizar si el pacto funciona, si ha trabajado por ICO como esperamos y si resuelve los problemas que tenemos por delante. Ya, muy rápidamente, la negociación de este pacto, alcalde, de este acuerdo, ¿la ha llevado usted directamente como líder de Alternativa Icodense con el propio Pedro Martín, el secretario general? Sí, la negociación se ha dado en este caso conmigo, también con el propio Pedro, pero también implicando a los propios concejales socialistas, al propio Gerardo y Soledad, concejales del PSOE de Nicó, y ha sido muy fácil. La realidad es que ha sido muy fácil, casi no ha habido negociación, sino muchas conversaciones, fruto de encuentros en el propio Ayuntamiento de Icó, tomando un café, y ha sido fácil porque al final nos unen las ideas, nos une un programa electoral muy similar y bueno, y nos une sobre todo la preocupación de resolver los asuntos que tiene ICO de los Vinos pendientes hace mucho tiempo. Ha sido fácil, el acuerdo, pues bueno, lo cerramos precisamente o hablamos de los últimos detalles en el día de ayer y la verdad que, bueno, es de agradecer esa buena voluntad, esa buena predisposición de las partes y ha sido muy fácil, la verdad. Javier Sierra, de verdad, alcalde de Icó, el placer ha sido nuestro por poder hablar con usted en un día tan importante después de ese anuncio, de ese acuerdo que se ha anunciado hoy en Santa Cruz de Tenerife, que va a traer, bueno, como usted ha dicho, en principio estabilidad, aunque todavía con un gobierno en minoría, al municipio de Icó de los Vinos. De verdad, gracias y buenas noches. Nada, gracias a ustedes por hacerse siempre eco de esta noticia y espero que en las próximas intervenciones y ocasiones pues se vayan viendo resultados positivos para Icó, que es lo que interesa al fin y al cabo. Gracias. Bueno, Oscar, la verdad es que bueno, nosotros también esperamos, por supuesto, que a Icó le vaya bien, pero bueno, un poco entrando en las claves políticas de este acuerdo, a mí no me extrañaría nada, no, teniendo en cuenta al PSOE que está en caída libre en Icó de los Vinos. Que quiere reconquistar de nuevo lo que fue una plaza histórica con Chio Dorta y Icó de los Vinos en su momento. Que como mínimo, digo, a mí no me extrañaría que en 2027 veamos una candidatura única Alternativa Icodense PSOE, liderada por Javier Sierra. Que se integre, además también Alternativa Icodense, que se vaya acercando, que se vaya integrando, en este caso, a ese proyecto, como por ejemplo hizo Avante con Santiago Pérez, en este caso con el Partido Socialista, que al final mantenía al Partido Socialista Avante, otro dirigente, Santiago Pérez, que abandonó decepcionado el PSOE, creó un partido, una organización, una agrupación, una formación que es Avante, que gracias a Avante también, junto a otros partidos, pudo gobernar el Partido Socialista en La Laguna con su alcalde y secretario general, Luis Giray Gutiérrez, y al final se integró de nuevo en el Partido Socialista. De hecho, formaba parte hasta hace poco, bueno, no sé si sigue formando parte Santiago Pérez de la agrupación socialista de La Laguna, incluso donde lo nombraron senador. Desde luego hay que decir una cosa, yo creo que además también ha sido un alcalde valiente, un dirigente joven valiente, que no estuvo de acuerdo con el proceso de primaria, se marchó, abandonó el Partido Socialista, él mismo se consideró que podía montar una organización, que podía tener buenos resultados, tuvo buenos resultados, hundiendo aún más al Partido Socialista, el propio Sierra, montó Alternativa Icodense, pero se ha convertido además en un líder, pero yo entiendo que tendrían que pasar muchas cosas para que en un futuro el propio joven Sierra volviese al Partido Socialista. Es decir, tendría que cambiar de rumbo y tendría que cambiar mucho la agrupación socialista, en este caso de Icó de los Vinos, de luego donde hay una guerra interna, donde hay, insisto, una confrontación, y entiendo además también que en algún sector, no sé cuál, habrían compañeros antiguos del propio Sierra. Por cierto, me llamó la atención que en la rueda de prensa se haya celebrado ese anuncio de acuerdo, de pacto en Icó de los Vinos, que no se haya celebrado en la propia localidad norteña, es decir, en Icó de los Vinos, pero que se haya celebrado en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la verdad es que eso llama la atención. Bueno, se lo podíamos haber preguntado al alcalde, se lo preguntaremos cuando tengamos ocasión. No, supongo que será por una cuestión anecdótica, no lo sé, quizás porque tenía que estar Pedro Martín, que hoy tenía un pleno en el Cabildo de Tenerife para hablar del Heliodoro Rodríguez para no López. pillar las colas en la TF5. Vaya pelea que han tenido en el Cabildo Rosa Ávila y Pedro Martín a cuenta de las obras que el Cabildo quiere hacer en el Heliodoro Rodríguez López. Bueno, eso ya se lo dejamos para otro día. En esta primera parte del programa, ya ven, hemos estado en la Isla del Hierro, hemos estado en Lanzarote, hemos estado en Tenerife. Ahora nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta Gran Canaria, La Palma y La Gomera. Esto es un programa de televisión autonómica y por eso tienen que quedarse con nosotros. No se vayan, volvemos enseguida.
Bueno, continuamos en Canarias al Día y como les decía, vamos a parar ahora en otras islas donde también ha habido mucha actualidad. En Gran Canaria, por ejemplo, hay municipios donde también está en ebullición los gobiernos locales. Por ejemplo, en Ingenio, el alcalde, ¿se va o no se va el alcalde de Ingenio? Bueno, pues ha habido un pleno en el que por fin ha dicho que sí, que se va y le ha puesto fecha a su entrega del acta. Será el próximo 5 de febrero. Pero vamos a escuchar de un largo discurso de José López Fabelo, el alcalde todavía hoy de Ingenio, un discurso que duró durante más de media hora. Hemos cogido este pequeño trozo que yo creo que resume un poco, digamos, la actitud con la que se va, porque se va forzado, así lo ha dicho, y con mucho pesar y con la conciencia tranquila, el alcalde de Ingenio. Nunca ha habido una administración paralela bajo mi mandato, porque todo ha sido en pro de mis vecinos, sin seguir las directrices de uno u otro partido, actuando sin miedo y con todos los mecanismos de control. Lo volvería a repetir, sí, pero lo haría de otro modo, lo haría de otra forma, yendo primero a los juzgados. Esto lo sabe más de uno, que desde la sombra maneja los hilos sin que los focos mediáticos le señalen. Pero no se preocupen ni alarmen que no voy a nombrar a nadie, eso queda en la conciencia de cada cual si la tuviese. Vine para luchar contra todo eso y nunca he tirado la toalla. Y el último punto de hoy, el agradecimiento y las despedidas. Como les dije antes, esta ha sido una de las etapas más felices de mi vida. ¿Qué le digo yo? Se puede ser más agradecido, se puede estar más agradecido en la vida por haber recibido el apoyo y el respaldo de todos y cada uno de los barrios de nuestro municipio y en todas las mesas electorales. Pues por ese motivo, por el agradecimiento, he abandonado mi vida profesional. Por eso he abandonado gran parte de mi vida personal, familiar y privada, por corresponderles a ustedes con lo que me han regalado. Bueno, recuerden, parecía una homilía en una iglesia, no, bueno, era el alcalde de Ingenio en su despedida, insisto, largo, esto ya era prácticamente el final de ese largo discurso de más de 30 minutos. Recuerden que se va el alcalde de Ingenio porque se quedó sin apoyos dentro de su grupo de gobierno para frenar, que era su intención, la instalación de 2 plantas fotovoltaicas en unos terrenos de los que es parte propiedad su familia y donde él tenía, por tanto, intereses económicos. Todo ese escándalo que tantas veces, o del que tantas veces hemos hablado aquí. Se va el alcalde de Ingenio poniendo el ventilador y sembrando sospechas sobre otras personas a las que, eso sí, Óscar no se atreve a nombrar. A mí me llama la atención a quién se refiere, a quién está fijando su mirada el alcalde de Ingenio, José López, cuando dice que hay alguien en la sombra tirando del hilo. Evidentemente está en su responsabilidad. Tiene el alcalde de Ingenio que decir el nombre y el apellido de lo que está insinuando. ¿Quién es el hombre? Entiendo que lo dicen, que forma parte de, no sé si del gobierno, del consistorio, entiendo, o en el municipio de Ingenio. Pero luego usted, señor López, tiene que decir públicamente a sus vecinos y vecinas, en este caso, si no estaría siendo cómplice, quién es supuestamente ese hombre que está tirando de los hilos, insisto, en la sombra. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decir que en este caso el propio José López, alcalde, por un partido, un acuerdo de Fórum Drago y Nueva Canaria, con un acuerdo con el Partido Popular, Raico Padilla, si no me equivoco el nombre, en este caso concejal de urbanismo, que es el socio de gobierno, que al parecer algunos sectores hablan de que han sido los propios socios del propio José López, han estado presionando a la figura del alcalde para que se marchase, y además teniendo en cuenta la responsabilidad sobre este proyecto del propio Raico Padilla, concejal de urbanismo, en este caso un acuerdo también con Somos. Hablamos, como decías, David, así es, en este caso de un expediente muy polémico que echaba fuego, que tiene que ver con 2 placas solares en el municipio. Se quedó solo el propio Naturgy, era la empresa, la promotora, se quedó solo el propio alcalde, y al verse solo, primero solo ante la oposición y solo ante sus socios de gobierno que apoyaban ese proyecto y que apoyaban, hicieron todo lo posible para que saliese adelante ese expediente, pues al final, al verse solo, tomó la decisión de dimitir y será en los próximos días. Entiendo que quien va a sustituir
sustituir en este caso al propio José López será Vanessa Martín. En principio esa era la persona a la que, bueno, en principio, bueno, estaba todo apuntaba que fuera esta concejal, la alcaldesa. Eso por un lado. Hay que decir también por otro lado, a mí me pareció llamativo que antes de llegar a la vida pública el propio José López, según cuentan algunas informaciones, era empresario y que parece ser, además lo confirmó un concejal de la oposición aquí en Mírame Televisión, presentó alegaciones. Lucrecio Suárez. Claro, Lucrecio Suárez presentó alegaciones a ese proyecto actual que ha estado en debate en este propio ayuntamiento. Y de hecho, en la empresa, curiosamente, por eso se sembraban todas las alarmas, a nosotros nos llamaba poderosamente la atención, había presentado en orden del día una moción para reprobar una empresa, para reprobar al propio alcalde. Claro, se entiende cuando el actual alcalde era empresario y había presentado alegaciones a esa empresa. Bueno, en definitiva, que desde luego yo creo que lo mejor que ha hecho el propio José López que presente su dimisión y que le sustituya otra alcaldesa que, bueno, que no tenga ningún tipo de suspicacias en torno a su figura. Ahora bien, insisto, espero que diga algún día o que públicamente del nombre y apellido de esa persona de la que habla que está instigando, que en la sombra está moviendo los hilos, insisto, sobre este asunto. Bueno, seguro que va a seguir dando que hablar la salida del alcalde de Ingenio, que, insisto, oficialmente se va a producir, eso ha confirmado el propio todavía alcalde, el próximo 5 de febrero en un pleno de la Corporación Municipal. Pero bueno, de Ingenio nos vamos a ir a Telde, porque mira que pasan cosas en Telde y siguen pasando cosas en Telde. La última, esta noticia que publicaban todos los rotativos el pasado fin de semana. Yanoa Anseaume, espero haberlo dicho bien, mi disculpa si no es así, rompe con Vox, era concejala de Vox, para entrar a formar parte del gobierno de Telde. El alcalde Juan Antonio Peña firmó el decreto durante el pleno, evitando la aplicación del pacto antitransfugismo. La edila asumirá las áreas de participación ciudadana, sanidad y consumo. Deja Vox y entra directamente, Óscar, al gobierno municipal. La verdad es que lo de Telde da para un libro, ¿eh? O sea, primero se rompe con Héctor Suárez, se rompe con Pilar Mesa, la otra concejala de Coalición Canaria, se queda el otro concejal que no es exactamente de Coalición Canaria, sino de otra formación dentro del gobierno municipal, y el alcalde, eso sí, después de un muy buen resultado electoral con Ciuca, consigue sumar ahora también a ese pacto de gobierno a esta concejala ex ya de Vox. Claro, porque entiendo además también que perdió ciertas fuerzas Juan Antonio Peña de Ciuca en ese pacto con el Partido Popular, Sergio Ramos, actual senador del Partido Popular por Gran Canaria como teniente alcalde, y más por Telde con Francisco Artiles. Bueno, se quedó fuera la pata de Coalición Canaria, era fundamental para darle esa estabilidad que necesita una gran ciudad como Telde, una de las ciudades más importantes en este caso de Canarias. Saben que perdió ahí la alcaldía Carmen Hernández de Nueva Canarias, que en el anterior mandato pactó con Héctor Suárez de Coalición Canaria, estuvo los dos gobiernos, en el anterior y en este, aunque desde luego, bueno, fue desbancado la figura de Héctor Suárez como concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, en definitiva como miembro del gobierno. Y yo entiendo, además, hasta hace bien poco, yo pude hablar hace bien poco, hace algunas semanas, con el propio Juan Antonio Peña, el alcalde, insisto, de Ciuca, alcalde de este municipio, y él me decía, antes de conocer esta noticia, esa incorporación de esta concejal de Vox a su gobierno, que bueno, pese a todo, el propio municipio, el ayuntamiento estaba teniendo estabilidad. De luego pierde, desde mi punto de vista, ha perdido fuerza y estabilidad cuando tú echas unos socios, en este caso Coalición Canaria. Y yo entiendo que ha podido seducir políticamente el señor Peña a esta concejal de Vox para ir otorgándole al gobierno municipal más estabilidad de cara al futuro, insisto, porque es una ciudad muy complicada de gestionar, es una ciudad muy importante en esta comunidad autónoma. Ahora bien, a mí me sorprende que haya dejado Vox esta concejal. Bueno, entre otras cosas, porque habrá perdido ya, habrá estado desencantada o decepcionada. Lo ha dicho, ¿no? Sí. Pero con la ideología de Vox, con las tesis de Vox, o porque con algunas de las políticas. Porque Vox la ha dejado, no ha recibido cariño de Vox, porque saben que hay algunos que se marchan a otros gobiernos, pactan con otros socios, además de ideologías completamente diferentes, pero argumentan públicamente que han perdido la confianza, que Vox, los dirigentes de Vox no los quieren, y bueno, pues han decidido formar parte de algunos gobiernos como este. Desde luego, si me preguntan a mí, mi punto de vista, desde luego, una concejal de Vox de la oposición entra en el gobierno con Ciuca, desde mi punto de vista, Partido Popular y más por Telde, para ostentar poder. Bueno, pues la verdad es que interesante. Estaba buscando las declaraciones de esta concejala que yo las Sí, leía. parece que, si no me equivoco, como que había perdido la confianza, no le trataba bien Vox, él ya no tenía cariño por parte de su organización.
aparte que entiendo que habrá dicho que, bueno, que quiere trabajar por sus ciudadanos, por sus vecinos y darle estabilidad a un municipio que requiere, insisto, un nuevo socio. Entiendo que es lo que ha podido pensar la propia concejal de Vox. Pero, insisto, desde mi punto de vista, entra en el gobierno para tener poder, sin duda. Yo creo que la manera, quizás debajo del paraguas de Vox no podía justificarse de alguna manera ese acuerdo. Probablemente se le haya pedido por el propio alcalde esa posibilidad, no lo sé, pero es muy probable que al final haya dejado Vox precisamente para entrar en el gobierno municipal, que al final es lo que ha hecho. Y hay que estar atento, David, por cierto, ya hemos comentado en su momento para las aproximaciones, los acercamientos entre Ciuca de Juan Antonio Peña con Coalición Canaria. Es que te iba a decir que el jueves estuvo aquí Pablo Rodríguez, que es el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, y le preguntábamos también por la situación de Telde. Él, bueno, pues era muy crítico con Héctor Suárez. Le preguntábamos también por la situación de otros municipios como Arucas, donde Coalición Canaria está... Hay una desbandada, está rota Coalición Canaria en Arucas. Él dice que no, que son muy pocos los militantes que se han ido. Él dice también que en Telde, fíjate tú, una de las cosas que decía es que hay que distinguir entre simpatizantes y militantes, y que ahora hay más militantes que antes con Héctor Suárez. Bueno, son las teorías, uno es muy complicado contrastar esas cosas, pero lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que hay una sintonía total con el alcalde. El propio Pablo Rodríguez decía aquí que si por él fuera no tendría ninguna duda en que Juan Antonio Peña fuera el próximo candidato de Coalición Canaria a las elecciones. Ese acuerdo entre Ciuca y Coalición Canaria, ese modelo que tiene Nueva Canarias con diferentes partidos municipalistas, parece que es el modelo que quiere asumir la propia Coalición Canaria, que, insisto, Pablo Rodríguez, lejos de tener un discurso de que Coalición Canaria está pues perdiendo apoyos en la isla de Gran Canaria, algo que objetivamente es así, pero también es verdad que las últimas elecciones fueron junto con Unidos por Gran Canaria, entonces hay que diferenciar qué voto llegó por Unidos y qué voto por Coalición Canaria, pero lejos de esa posición pesimista, él considera que Coalición Canaria sigue creciendo y que este tipo de acuerdos puede ayudar a la consolidación de la formación. Porque no te olvides, lo necesita, además, llegar a acuerdos con partidos locales, con formaciones, agrupaciones locales, como ha hecho Nueva Canaria en Gran Canaria, porque sabe Pablo Rodríguez que a Nueva Canarias le ha ido bien, en este caso, bueno, fraguando pactos con organizaciones, con agrupaciones o plataformas vecinales, como ya se visualiza en algunos municipios, como por ejemplo en Gáldar, en este caso con el triunfo aplastante del propio Teodoro Sosa, insisto, también en otros como Wimer, y que el mentor de esos acuerdos ha sido, bueno, históricamente Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y quiere copiar, entiendo yo además también, ese modelo, ¿no? Está deseoso el propio Pablo Rodríguez, como decía, secretario general de Coalición Canaria, de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque se enfrenta a un nuevo Congreso Insular de Coalición Canaria. No descarta, lo ha dicho el propio Pablo Rodríguez, pescar políticamente en este tipo de organizaciones, en el municipalismo, que es lo que le puede venir bien en Gran Canaria, pescar en Podemos, aunque te sorprenda, pescar en el Partido Popular, pescar en el Partido Socialista y pescar a aquellos que ya dejaron en su momento la primera línea de la política, antiguos políticos de Canarias que pudiesen retomar a Coalición Canaria. Está deseoso, insisto, en pactar y llegar a acuerdos políticos con Ciuca. Yo le preguntaba al señor Peña sobre esos posibles acercamientos. Decía el propio alcalde de Telde que, bueno, que para él era importante, ¿no? Recibía con buen agrado un piropo por parte de otro dirigente de otra organización política, pero que no le correspondía a él porque él es alcalde y, bueno, su partido lo compone más gente y serían decisiones que tomaría, insisto, la organización, repito, en este caso Ciuca. Pactos como los que Coalición Canaria ha hecho con Mogán, que lo comentábamos antes con Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán. Que forma parte, por cierto, de la dirección de Coalición Canaria, la señora Onalia Bueno. Está en la ejecutiva. Sí, se lo preguntábamos incluso a David Toledo, le insistíamos mucho en esa cuestión. Otro día les ponemos el corte de David Toledo, pero bueno, saben que pueden seguir todas nuestras entrevistas también a la carta en nuestro canal de YouTube. Óscar, noticia política que hemos conocido hoy de última hora, un poco hablando de la actualidad política y de Gran Canaria, la figura de Lorenzo Larte en estado crítico, hospitalizado, 91 años, si no me equivoco, fue presidente del gobierno de Canarias entre 1988 y 1991, y en estos momentos, insisto, en situación crítica, según han publicado diferentes rotativos de Gran Canaria. Sí, desde luego, un histórico de la política canaria. ¿Quién no conoce a Lorenzo Larte, no? Además, un hombre que ha estado al frente de muchas instituciones, fue presidente de la Comunidad Autónoma, si no me equivoco, fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, fue diputado nacional, fue diputado regional, fue un conocido y popular consejero de turismo, estuvo al frente también, presidente de una compañía aérea, Aviaco. Fue muy conocido, es jurista, es abogado, bueno, ha tenido una gran representación en la vida pública de Canarias, con muchas responsabilidades, y desde luego un hombre que ha estado marcando, que ha marcado historia en Canarias. El último acto público se le vio lamentablemente en el entierro reciente, hace algunos meses, en la Capilla Ardiente, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando falleció otro expresidente de la Comunidad Autónoma, Jerónimo Savera, como decía, Lorenzo Larte, cuya en estos momentos se encuentra hospitalizado en estado crítico en un hospital
hospital de la isla de Gran Canaria. Bueno, esperemos que pueda superar esta situación el expresidente Lorenzo Olarte, y nosotros también, pues desde aquí, solidarizarnos con todos sus familiares y allegados en este momento, insisto, crítico para la salud de Lorenzo Olarte, que se encuentra hospitalizado. Ojalá que pueda recuperarse. Bueno, vamos a continuar porque vamos a hablar ahora del caso Mediador, que sigue generando titulares y que sigue dejando sonidos de esa presunta corrupción que lideraba el empresario Navarro Tacoronte. Y de nuevo volvemos a tener más indicios de las relaciones estrechas que unían al propio Navarro Tacoronte con el exdirector del Servicio Canario de Salud, con Conrado Domínguez. Conrado Domínguez, que, como nos explicaba el otro día Fran Fajardo, periodista de Canarias 7, que está relatando prácticamente al milímetro todo este caso Mediador, todavía, insisto, no está en calidad de imputado, en calidad de investigado en ese caso Mediador, en esas instrucciones que se llevan, insisto, por esos presuntos tratos de favor que realizaron, pues desde el exdiputado Juan Bernardo Fuentes, el conocido como Tito Berni, hasta su sobrino Taisé Fuentes, desde la Dirección de Agricultura del Gobierno de Canarias. Vamos a ver este titular de Canarias 7. Esto es lo último que hemos conocido. Conrado Domínguez pidió al mediador que agilizara un negocio de compra de guantes sanitarios. Así se manejaban las relaciones estrechas, como vamos a escuchar una vez más, entre Navarro Tacoronte y el propio Conrado Domínguez. Este es el sonido, insisto, de la presunta corrupción del caso Mediador. Sí. Mucho tengo que quererte a ti, macho, mucho. A ver. ¿Mucho qué? Que mucho tengo que quererte, que estoy en casa recluido, coño. ¿Qué pasó? No, que tenía la prueba para el PCR hoy. Llego y dice, no, es que no te apuntaron, Navarro, tienes que venir mañana. Yo, ¿qué dices? Que yo tengo que viajar mañana urgente. No, mañana a las 3. Digo, al carajo, venga, vale. Mira, primer asunto. Tienes que, yo te voy a pasar el teléfono a Pedro Díaz, que es el responsable de los coches. Me pregunta Mamerto, ¿tú vas a disponer mañana de todos los coches o vas a disponer varios? No, voy a darle el teléfono a cada isla, a cada representante de cada isla, para que se organice con cada isla. ¿Cuánto vas a disponer más o menos? Hablamos. Pero, sí, pero hablamos, los 25. ¿Mañana todo es un tirón? Vale, venga, hecho. No. Van a ir llamando. Ah, vale. No, van a ir llamando para ponerse de acuerdo y decirle, mira, Lanzarote, pues mira, necesito uno solo y lo cojo la semana que viene. Vale. Ellos están abiertos a lo que... Perfecto. A lo que diga Cical. Mamerto... No tiene ninguna exigencia. Vale, Mamerto me ha dicho que si quieres disponer de ellos ya, los que quieras ya, ¿vale? Amigo, yo no puedo pasar de hoy. No, que lo vas a pasar de hoy. Yo fatal, hay 7 millones de guantes en Madrid pagando almacén, vale, escucha. No nadie esperando por mí. Espera. Yo tengo que resolverlo de una manera o de otra. Hoy. Si no puede ser, me dice, mira, no puede ser. Vamos, ya está, yo me busco la vida, lo que sea, pero lo que no puede ser tener esa incertidumbre ahí, que no lo digo por ti, lo digo por mí. Es por mí. Por los dos. Escúchame. No por mí, el problema por mí, que yo no puedo tenerlos a esta gente parado, claro. Haciendo gastos, vale. Sin venderlo, porque imagínate que yo le diga ahora que no se los compro. ¿Estás loco o qué? Ellos que confían en mí a muerte. Vale, ¿y tú confías en mí o lo acabamos? Escúchame. Sí, claro. 15 minutos. Sí, pero tengo que cerrarlo. Ya lo sé, man. 15 minutos. Un abrazo, dale, venga, voy a llamarlo ya. Venga. Chao. Bueno, así se manejaban entre ellos el exdirector del Servicio Canario de Salud y el empresario Navarro Tacoronte. La verdad es que no dejan de impactar estos audios, a pesar de que ya hemos escuchado muchas conversaciones en este tono, de este calado, no dejan, insisto, de llamar la atención. Pues si a nosotros, David, nos impacta, a mí me impacta escuchar este tipo de sonidos, este tipo de declaraciones. Imagínate a los ciudadanos canarios, ¿no? Si a mí me gustaría saber, hasta la noche, me gustaría saber algún día cómo y de qué forma se conocieron. Este empresario Navarro Tacoronte, que es uno de los mayores implicados, de los más implicados en esta trama de supuesta corrupción, que es el caso Mediador que lleva su nombre. Insisto, es Juan Carlos Navarro, que lo llaman el Mediador, y así se llama la trama, investigada en este caso por un juzgado de instrucción en Santa Cruz de Tenerife con varias ramificaciones. ¿De qué manera y cómo se conocieron este empresario y el propio Conrado Domínguez? Nada más y nada menos que director del Servicio Canario de Salud. Y quien esté escuchando esta conversación entre el propio Navarro Tacoronte y el mediador dirá, pero aquí ¿quién era realmente el director del Servicio Canario de Salud? ¿Este empresario Navarro Tacoronte o Conrado Domínguez? Eso de entrada. Y desde luego se me viene a la mente algunas claves del pasado. Yo recordarán en aquella época, que son claves que la gente tiene que saber, que cuando el gobierno de Fernando Clavijo
pactaba con el Partido Socialista, Patricia Hernández como vicepresidenta. Saben que el área, en este caso, de Sanidad, lo llevaba el Partido Socialista, corrígeme David, hace ya mucho tiempo, sí. Jesús Morera como consejero de Sanidad. Y en este caso, el propio Clavijo rompía el pacto, decía que aquí hay que venir llorado, rompía el pacto con el Partido Socialista, gobernaron en minoría. Si no me equivoco, corrígeme también David, a quien gobierna minoría Coalición Canaria, y colocan a José Manuel Baltar como consejero de Sanidad, un hombre que venía de gestionar una clínica privada de la isla de Gran Canaria. La patronal de la clínica privada. Y de director del Servicio Canario de Salud a Conrado Domínguez, que era su número 2, su hombre de máxima confianza. Entiendo que se conocían en la isla de Gran Canaria. Y luego, cuando el Pacto de las Flores, liderado por Ángel Víctor Torres, presidente, secretario general del Partido Socialista en Canarias, junto a Casimiro Curbelo, Nova Canarias y Podemos, vuelven a recuperar al propio Conrado Domínguez. Porque era un gran gestor, recuerda, claro, que porque era un gran gestor, pero Conrado Domínguez siempre he dicho yo que estaba vinculado con algunos personajes, algunos dirigentes del Partido Socialista en la capital Gran Canaria. Si no me equivoco, colaboró, fue un estrecho colaborador cuando el PSOE gobernaba en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo recuerdo, lo dije en su momento, Patricia Hernández, la que fue vicepresidenta del Gobierno y consejera de Asuntos Sociales, en este caso una dirigente del Partido Socialista en Tenerife, actual secretaria general de la agrupación socialista en la capital tinerfeña, internamente se quejó de cómo era posible que el Pacto de las Flores del Partido Socialista hubiese colocado en el gobierno, en su gobierno, a Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud. Desde luego hicieron caso omiso a esa recomendación de Patricia Hernández. ¿Qué estará pensando a esta hora de la noche, insisto, la dirigente del PSOE tinerfeño, Patricia Hernández? Bueno, insistimos en que Conrado Domínguez de momento no está siendo investigado en la causa. Yo me quedo con todas esas reflexiones que ha hecho Óscar Martín. Hay muchísimas preguntas que habría que hacerse, ¿no? Y que habría que hacer también a muchos líderes políticos, sobre todo a los que han permitido que una persona como Conrado Domínguez esté gestionando pues lo público después del pufo de las mascarillas y después de todo lo que estamos escuchando y leyendo sobre el caso Mediador, donde, insisto, todavía no está siendo investigado. Bueno, del caso Mediador vamos a hablar a otro asunto que está generando muchísima polémica, muchísimos comentarios en las redes sociales, que hay que matizar algunas de las cuestiones que se han ido publicando, pero que en general merece cuanto menos un debate. Vean este titular que ha publicado en las últimas horas Canarias 7. Isabel Pantoja firma un contrato de más de 160.000 euros con el Cabildo de Gran Canaria. La corporación es una de las patrocinadoras de la gira por el 50 aniversario del artista en los escenarios. Bien, 160.500 euros en concreto es la cuantía que va a recibir Isabel Pantoja por promocionar la isla de Gran Canaria a través de diferentes vías en esa gira por su 50 aniversario, que le va a llevar por 17 puntos de la geografía española, y 17 son los conciertos en los que va a intervenir Isabel Pantoja y por los que va a cobrar del Cabildo de Gran Canaria a través de un contrato de patrocinio que, según ha dicho el vicepresidente del Cabildo, Teodoro Sosa, se ha hecho pues evidentemente con todos los trámites legales oportunos y como se tienen que gestionar estos contratos de patrocinio. Es algo que en cualquier caso está generando, como les digo, muchas dudas. ¿Por qué no deja de ser dinero público? Porque se puede estar incluso en contra, ¿no?, de una figura como Isabel Pantoja y si ese dinero está bien gastado, pero sobre todo hay muchas críticas porque al fin y al cabo ustedes no olvidarán que Isabel Pantoja estuvo en la cárcel durante 2 años por una condena por blanqueo de capitales, y una de las preguntas que nos hacemos muchas personas es si está bien que una corporación pública con dinero público pues acabe premiando o contratando a una persona que ha sido condenada por blanqueo de capitales. Bueno, este es el tema que está generando polémica, pero el tema generaba una polémica aún mucho mayor porque inicialmente una noticia que, por cierto, adelantó Telecinco y de la que rápidamente se hicieron eco todos los rotativos de Canarias, inicialmente se dijo que además de esos 160.500 euros, y esto es algo que es muy importante aclarar, también el Cabildo de Gran Canaria le iba a dar una casa a Isabel Pantoja en la isla. Bueno, esto es completamente falso, así se ha encargado de desmentirlo tanto el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, como el propio Teodoro Sosa. Esto es falso, no se le va a dar, y es importante dejarlo claro, una casa por parte del Cabildo de Gran Canaria a Isabel Pantoja en Gran Canaria, en la isla. No se le va a dar una vivienda, pero sí que se va a firmar un contrato, insisto, de 160.500 euros
con la artista Óscar para promocionar la isla, y ahí está el debate. ¿Se debe pagar con dinero público a una artista que ha sido condenada por blanqueo de capitales y que ha estado en la cárcel? Pues no me parece muy responsable. Es la mejor imagen para promocionar. No me parece ni ético, ni moral, ni muy responsable que una institución pública, independiente sea o no el Cabildo de Gran Canaria, inyecte dinero, en este caso a través de un contrato con esa cuantía a una persona con ese pasado. Si tú me preguntas, de luego yo soy sincero. Está bonita Isabel Pantoja para promocionar a nadie y más en este caso la marca turista de Gran Canaria. La verdad es que ha generado, insisto, muchísima polémica. Nosotros queríamos tratar el tema aquí, ahí lo dejan. Yo, evidentemente, comparto también la opinión de Óscar Martín. Me hago esa pregunta y considero que quizás no es la persona adecuada, pero bueno, he leído hoy opiniones para todos los tipos, mucha indignación mayoritariamente, pero bueno, ahí queda, y sobre todo dejar claro que lo que va a cobrar son esos 160.500 euros a través de una empresa que representa a Isabel Pantoja, pero no se le va a dar una vivienda para que, ya que hay un debate que yo creo que es interesante, lo planteemos con los términos adecuados y no, bueno, pues con variables que no están en esta ecuación de ese contrato de patrocinio con Isabel Pantoja. Bueno, vamos a irnos hasta la isla de La Gomera, porque hay un asunto que les contaba, ustedes me van a permitir que va un poquito de agua, porque al final Óscar y yo estamos aquí hablando mucho y se nos hace complicado a veces seguir el ritmo a esta actualidad agitada, pero quiero que vean esta imagen. Vamos a ver esta captura de lo que yo bebo un trago de agua. Captura sorprendente, ¿eh? Sí, bueno, ahí están viendo. Son unas notas de una oposición. Hemos tachado el nombre, aunque estos son al final cuestiones públicas, pero bueno, a nadie le interesa al final quién se ha presentado a esta oposición, salvo dos personas, dos nombres que están viendo ahí, María Solveida Clemente y Borja Barroso, que destacamos porque ya les contamos en su momento que estas dos personas, que son alcaldes y alcaldesas de la agrupación socialista Gomera, la alcaldesa de Hermigua y el alcalde de Valle Gran Rey, han concurrido a unas oposiciones en el Cabildo de La Gomera para ser funcionarios del grupo A1 en el área jurídica del Cabildo, y esto ha llamado pues mucho la atención. Nosotros les contábamos hace algunos meses que se presentaban y además conseguían aprobar. De hecho, la propia María Solveida conseguía la nota más alta en el primer examen. Eso generó mucha polémica. Entre esa nota y esta, que es la del segundo examen, donde ustedes están viendo ya que han suspendido a todo el mundo, todas las personas han acabado con una nota de no aptas, pues han ocurrido algunas cosas. Por ejemplo, que la propia, entre otras cosas porque ustedes saben que cuando se presenta un examen en una oposición se abre un periodo de alegaciones. Bueno, pues la propia María Solveida, por ejemplo, fue una de las personas que presentó alegaciones y lo que pidió fue que se revisara su nota y que se le subiera la nota porque consideraba que la nota no había sido la adecuada, y le dieron la razón. Le subieron la nota, no tanto como ella pedía, pero le subieron esa nota que fue, insisto, la nota más alta de la primera prueba, con algo más de un 7 de puntuación. Bien. Otra de las alegaciones que se presentó fue la de otra aspirante que, entre otras cosas, eso sí, una vez que ya había saltado la polémica a raíz de la noticia que contamos y adelantamos aquí en Mírame Televisión, aseguró en sus alegaciones que cuando llegó al examen se encontró, y ella y el resto de aspirantes se encontraron con que estas dos personas, estos alcaldes, ya estaban dentro, junto al tribunal, en el lugar donde se iba a celebrar el examen. Eso planteó en una de sus alegaciones, que también, en este caso, fue rechazada. Pues bien, después se ha celebrado el segundo examen y ahí ven, todas las personas que habían aprobado y habían pasado el primer corte, esas, si no me equivoco, creo que son 15 personas contando a la persona del cupo de discapacidad, han sido suspendidas. Bueno, ahora contra esta nota, que ha llamado mucho la atención, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que hayan suspendido todos, no? Que suspendan algunos, o sea, nadie estaba realmente preparado, tenía capacidad para superar esa segunda prueba. Bueno, ahora se abre un periodo de alegaciones que es muy interesante, porque ahora, evidentemente, todos los aspirantes van a pedir, sobre todo entiendo que en primer lugar la revisión de su examen, a mí ya me consta que algunos lo han hecho, van a pedir la revisión de su examen para ver si realmente se justifica ese suspenso, que insisto, de manera masiva, esto es algo sorprendente, no suele ocurrir. Yo he hablado con algunas personas que están metidas diariamente en procesos de oposiciones, me dicen que pocas veces se han encontrado con que después de superar una prueba se acabe suspendiendo a todos los aspirantes Óscar en la segunda prueba. Pero bueno, nosotros le adelantamos esta noticia y nuestra responsabilidad y deber periodístico era contarles cómo se está cerrando, insisto, este capítulo de estas oposiciones polémicas al Cabildo de La Gomera. Antes aprobaban y ahora suspenden. Sí. O sea, es curioso, es llamativo, ¿no? Sí, sorprendente, por ejemplo, que la alcaldesa de Hermigua... Esta es una primera prueba y esta es una segunda prueba, ¿no? Sí, efectivamente. Que fue la alcaldesa de Hermigua, que fue la nota más alta, ¿no? Sí, en la primera prueba sí, efectivamente. Borja Barroso también aprobó. Borja Barroso, alcalde de Valle Gran Rey, aprobaron todas también con mayoría personas absoluta los dos. que están viendo ahí. Y ahora, pues, al final no aprueban. Sí. Es curioso, es llamativo, cuanto menos, ¿no? Y después que haya trascendido públicamente, que lo hayamos denunciado aquí. Por cierto, recuerdo también, no sé cómo habrá quedado en esta segunda prueba,
perdí la pista. Yo contaba también en su momento que por lo menos en la primera prueba de la que conocíamos o dábamos a conocer, con esos documentos aparecía Ventura del Carmen Rodríguez, también, que fue no apta. Yo creo que ella ya no pasó el primer corte y por tanto no se presentó. Fue no apta, pero se presentó en la primera prueba, la Ventura del Carmen Rodríguez, que es política también, hay que decirlo, que es la líder de la oposición, es la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. Desde luego, independientemente de si han aprobado o no, si suspendieron en la primera prueba, si aprobaron en la primera prueba, algunos no aptos, otros sí, y que ahora al final nadie apruebe, desde luego, si me permiten, hay que tener cara ostentar un cargo público, tener una responsabilidad pública y presentarte a unas oposiciones a una institución pública de tu misma isla. Esa sin duda es la parte ética que generó muchísimo malestar. Hay incluso personas, aspirantes, que razonablemente consideran que el hecho de que esto se haya hecho público les ha perjudicado. El hecho no que se haya hecho público en sí, sino que hayan concurrido estas personas que al final tienen una repercusión pública y que evidentemente ha hecho que para nosotros esto sea noticia y se haya contado. Nosotros evidentemente no sabemos hasta qué punto, no podemos ni siquiera asombrar las sospechas en ese sentido. Sí que les contamos hechos que han ocurrido y que evidentemente generan preguntas y dudas cuanto menos razonables, como las que se hacen muchos aspirantes o como las que ha realizado Óscar Martín o las que he realizado yo mismo. Y nos vamos, pues como no puede ser de otra manera, con una pregunta, la de ¿qué hubiera pasado si no se hubiera salido a la luz pública que dos personas, dos alcaldes, un alcalde y una alcaldesa de la agrupación socialista Gomera se presentaban a unas oposiciones del Cabildo de La Gomera, donde también gobierna la agrupación socialista Gomera? ¿Hubieran también suspendido todos los aspirantes en esta segunda prueba? ¿O hubiera sido distinta la resolución del tribunal? Bueno, como no lo sabemos, en cualquier caso, insisto, es una pregunta creo que más que coherente, una pregunta razonable y que periodísticamente tenemos que hacernos también los que estamos en esta mesa y que seguramente se están haciendo muchos aspirantes y ustedes en sus casas. Nosotros vamos a continuar ahora porque queremos hablar de un asunto muy delicado que está generando también, bueno, pues no solo polémica, sino también pues muchas críticas razonadas también y razonables por parte de muchos sectores sociales de las islas, ¿no? Ante las noticias que estamos conociendo en torno a la figura de Armando Ravelo, el director de cine canario. Ven este titular de Canarias Ahora. El director Armando Ravelo ha anunciado que deja el cine tras las acusaciones de acoso y abuso sexual. En declaraciones a Radio Nacional de España ha asegurado que estas denuncias ya tienen consecuencias para él y asume que su vida cambiará. Da un paso a un lado. Ha habido después de esto varios comentarios de personas, de mujeres que han trabajado con Armando Ravelo denunciando sus actitudes machistas, pero en concreto quizás yo creo que el asunto más delicado es esas insinuaciones, presuntas insinuaciones que el director de cine realizó a una mujer, a una menor de edad durante una de las grabaciones. Óscar, sin duda esto ha tambaleado también en un momento muy delicado también para el cine español en general, que está sacudido por este tipo de acusaciones que están poniendo de relieve también esas actitudes machistas y lo difícil que es ser mujer también en un sector pues como este, ¿no? Muy complicado, y además teniendo en cuenta que venimos de conocer también de otro caso, otro supuesto caso en el exterior, ¿no? Que sacude a la imagen del mundo del cine y en este caso pues mancha sin duda el mundo del cine y en este caso, bueno, el temor también que puedan tener algunas jóvenes o mujeres que en este caso, bueno, pues se están labrando un futuro dentro de una complicada profesión como es el cine. Y en este caso, bueno, pues saltó una denuncia pública de una persona que, bueno, pues que estuvo a las órdenes que tuvo cercanía profesional a este gran canario, donde ella pues denunció que se producían insinuaciones cuando ella era menor, cuando solamente tenía, si no me equivoco, 14 años. Sí. Esto ha sido denunciado públicamente, ha dado este paso también, entiendo que es lo que tenía que haber hecho el propio Ravelo, se ha retirado de esta profesión, del mundo del cine, de la primera línea pública por el efecto que ha tenido esto, asume sus consecuencias, inmediatamente ha asumido esas consecuencias y luego pues condenamos este tipo de hechos. Lo ha condenado, es importante, algunas instituciones, el Instituto Canario de la Mujer, el Cabildo Insular de Gran Canaria a través de la consejera de Igualdad de la institución insular que es Isabel Mena. Bueno, en definitiva pues un asunto lamentable. Bueno, y quien está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual, que también se lo hemos contado aquí en diversas ocasiones, siguiendo sobre todo las informaciones que está adelantando el periódico El Día, es el que hasta ahora era comisario provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Para hoy, martes 30 de enero, estaba prevista su declaración judicial, insisto, en calidad de investigado, pero finalmente se ha suspendido. Lo anunciaba, lo adelantaba hoy el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias
a los diferentes periodistas que cubren las informaciones judiciales, y así lo publicaba el periódico El Día. La jueza aplaza las declaraciones por el caso que involucra al ex comisario de Santa Cruz de Tenerife. No ha trascendido la nueva fecha en la que se tomará declaración al acusado, la víctima y el denunciante, que debían comparecer también en principio este martes. Óscar, tampoco ha trascendido, no sé si tú lo sabes, los motivos que han llevado a la suspensión de esta jornada, de estas declaraciones. Pero sí se ve la imagen, compareció, por lo menos se le vio, no sé si habrá comparecido o no, pero sí se le vio en la Ciudad de la Justicia al ex comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se le investiga concretamente por presuntas amenazas a su expareja. En este caso, bueno, una mujer de origen lituano y residente en Gran Canaria. Es verdad, esta mañana confirmaba fuentes del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en este caso se aplazaba la declaración del ex comisario provincial de la policía, y también precisaba, insisto, esta mañana que igualmente han sido suspendidas las tomas de declaración de momento en el juzgado de otras dos personas, es decir, la víctima y el denunciante, a solicitud de una de las partes. Desconocemos, en cualquier caso, otro tipo de detalle. Habría que estar atento. Al parecer podrían retomarse esas declaraciones la próxima semana, insisto, habría que estar atento. En cualquier caso, yo dispongo de poca información. Bueno, lo que hemos visto es ese vídeo, recuerda que vimos en su momento, está siendo investigado por un delito de violencia de género en un juzgado, en este caso el número 2, el juzgado de violencia sobre la mujer, María número 2, Auxiliadora de Díaz, Las Palmas de Gran Canaria. Sí, la que está al frente de su juzgado. Bueno, seguiremos muy atentos también a esta declaración, a ver qué ocurre, cuál es el desenlace de esta situación, evidentemente por la autoridad y el cargo que supone la del comisario provincial, ex comisario provincial. Y ahora, para ir cerrando ya el programa, nos vamos a ir a la isla de La Palma, porque ha habido polémica. ¿Qué es un carnaval sin polémica con su cartel? Pero esta polémica es nueva, por lo menos no la habíamos conocido así, y ha ocurrido en el municipio de Los Llanos de Aridane. El cartel del carnaval de Los Llanos de Aridane, bajado de internet y sin bases pese a haberlas anunciado. Un cartel hecho con inteligencia artificial y que al final es descargable de manera gratuita por cualquier persona, y que ha indignado sobre todo, bueno, pues a los artistas y diseñadores palmeros, que consideran que, claro, que lo que debe hacer una institución pública es tirar del arte local y no pues de una inteligencia artificial para descargarse gratuitamente de internet una imagen como esta, que eso sí, en principio parece que si no hay cambio será el cartel del carnaval de Los Llanos de Aridane. Pues me parece terrible, porque no suele ocurrir, ¿no? Es inusual. Es decir, en los municipios, todos los ayuntamientos sacan un concurso público donde se presentan artistas. Claro. Y desde luego, mira que hay artistas buenos, creativos en esta comunidad autónoma. Y esto no ha ocurrido en ninguna, que yo sepa, por lo menos durante los últimos años, en ninguna edición del carnaval, ni en Los Llanos de Aridane ni en Canarias. A mí me parece una tomadura de pelo y una metedura de pata a su vez, porque mira que hay, y sé perfectamente, conozco perfectamente la isla, lo sabes, David, mira que hay buenas promesas, mira que hay buenos diseñadores y diseñadoras jóvenes y no tan jóvenes en la isla de La Palma, que podrían por lo menos haberle dado una oportunidad para liderar, protagonizar el diseño, nada más y nada menos que de un carnaval como el de Los Llanos de Aridane. Bueno, la verdad que es un asunto, veremos qué recorrido tiene y si hay marcha atrás por parte del ayuntamiento, porque al final, como decía Óscar, además de que es bueno, porque así se fomenta la participación de los artistas locales, lo ideal es que haya un concurso público y que haya una libre concurrencia. Y vamos a cerrar con una noticia que hemos conocido hoy, que adelantaba el consejero de Educación de Canarias, Poli Suárez, y es que finalmente el gobierno ha decidido que no haya móviles en las aulas en Canarias. Eso sí, bueno, pues con especificaciones que vamos a conocer, ¿no? Canarias limita el uso de los móviles en los centros educativos no universitarios, solo para aprendizaje, incluidos los recreos. Eso sí, cada claustro tendrá la libertad de decidir o no si implanta esta medida, que eso sí también tendrá que ser autorizada por el propio Consejo Escolar, que ya en su momento se había mostrado hace algunas semanas favorable a esta medida, siempre y cuando pues que se diera esa libertad también a los centros, y con una serie de limitaciones que al final parece ser que ha sido, bueno, pues la idea que ha trasladado hoy Poli Suárez, Óscar. Sí, este era un asunto que había puesto sobre la mesa el Ministerio de Educación, el Gobierno de España, donde instaban las comunidades autónomas, bueno, pues donde entiendo yo que habrán mantenido reuniones, ha habido mucho diálogo, tratando de poner sobre la mesa, sobre todo, el consenso entre las comunidades autónomas a la hora de tomar esta decisión con la comunidad educativa. Entiendo en este caso que con los centros, con la dirección, los claustros de los centros educativos, pero sobre todo, porque es importante a la hora de tomar este tipo de decisiones, las AMPA, es decir, las agrupaciones de padres y madres de alumnos de la comunidad autónoma. Al final entiendo que ha habido consenso y esa ha sido la decisión, sobre todo
que yo creo que en definitiva es la conclusión que tenemos que hacer, el buen uso del móvil, de una herramienta, insisto, muy peligrosa, que hay que limitar en determinados aspectos, sobre todo a los niños y niñas, en este caso de los centros educativos de Canarias. Bueno, pues de este asunto, y aprovecho para anunciárselo, hablaremos un poquito más en profundidad el próximo jueves, porque nos visitará a las 7 de la tarde, se emitirá esa entrevista con Poli Suárez, el actual consejero de Educación del Gobierno de Canarias, así que no se lo pierdan porque hablaremos, por supuesto, de este y de otros asuntos de actualidad dentro de la comunidad educativa. Y rápidamente, ya para despedirnos, un último apunte, porque ustedes saben que la gratuidad del transporte público ha generado un aumento de los usuarios en el transporte público, tanto en las guaguas como, por ejemplo, en el tranvía en la isla de Tenerife, y esto está generando problemas porque de momento las infraestructuras, las guaguas que se tienen, las frecuencias de los tranvías y demás, bueno, pues no están dando abasto, como se suele decir, y esto ocurre, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, donde pues diferentes usuarios, vamos a ver si podemos ver este titular del periódico La Provincia, diferentes usuarios están criticando, pues por ejemplo, que ese aumento de pasajeros está desbordando el servicio de guaguas en las zonas turísticas del sur. Las aglomeraciones de vehículos y usuarios afectan a las paradas del Faro de Maspalomas y del Parque Tropical. En el sur de Gran Canaria, también en Tenerife, líneas que unen, por ejemplo, el Valle de Güímar con el área metropolitana van completamente saturadas y hay usuarios que no se cansan de denunciarlo en las redes sociales. En La Palma, nosotros hemos comentado también, lo hemos visto también en informaciones publicadas en nuestros servicios informativos. No se pierdan los informativos de Mírame Televisión. Detrás hay una amplia redacción trabajando diariamente para contarles la actualidad de Canarias rápidamente y de manera sencilla para que sea fácil de comprender. Pues, por ejemplo, en La Palma también hay muchos usuarios que se están quejando de los problemas que está generando el deficiente transporte público en la Isla Bonita, sur de Gran Canaria, en Tenerife, también en La Palma y en otras islas. Óscar, al final un asunto delicado, pero sí que es verdad que al final están creciendo los usuarios del transporte público, lo que es bueno, pero lo que se está demostrando es que las empresas que gestionan el transporte público no estaban preparadas para ese aumento, el incremento, ¿no?, de usuarios, de la demanda, teniendo en cuenta los cambios que ha habido, ¿no?, con la gratuidad, ¿no?, que se ha prolongado. En algunos sitios se ha prolongado, en otros no, en otros ponen más facilidades y en otros no, pero insisto, la demanda es importante, sobre todo cuando hacen llamamiento las instituciones públicas, los responsables públicos, al uso del transporte público. Para el buen uso del transporte público hay que flexibilizar, hay que dar facilidades, hay que motivar al usuario para que use el transporte público. Un transporte público bueno debe ser eficiente, barato, y desde luego en Canarias no podemos presumir de eso. Bueno, y de transporte público vamos a estar pendientes de la huelga anunciada por los trabajadores del tranvía. Sí. De momento no parece que no hay novedades, seguiremos pendientes de eso, Óscar. Y también queríamos hablar, y hemos hablado, de las críticas de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria por el problema del traslado del carnaval. Ya han empezado los concursos en Las Palmas de Gran Canaria, hoy se está celebrando la segunda fase del concurso de murgas, por ejemplo. Óscar, tú has hablado con Inmaculada Medina, con la concejala de fiestas del Ayuntamiento. ¿Qué te ha dicho sobre todo esta Inmaculada situación? Medina, concejal de fiestas, le he preguntado acerca del colapso que se produce en el puerto, donde está ubicado el escenario, en la isleta, que ha recuperado después de muchos años ese punto del carnaval, y las molestias, el malestar de los taxistas. Ya me decía que, bueno, que no sabía entonces con quién taxistas había hablado, porque ya se había reunido con los taxistas, con los colectivos de taxistas, y habían consensuado medidas, se les habían informado. Dice que, bueno, que no ha habido improvisación, que nadie se está quedando ni se va a quedar incomunicado en todo ese entorno, insisto, del nuevo escenario del carnaval en la zona del puerto, y que desde luego está todo funcionando perfectamente. O sea, ella te ha dicho que está todo funcionando perfectamente. Sí, que aquí no ha habido improvisación, que ha estado todo perfectamente organizado, que nadie se va a quedar incomunicado, y que no entiende las críticas. Dice que hay algunos colectivos, algunas personas que critican la nueva ubicación para tener fama, para ser más populares, pero que no sabe entonces con quién taxistas ha hablado, porque ella dice que se han reunido con el sector del taxi en la capital. Yo te cuento porque esto lo ha publicado Canarias 7, entre otros medios, pero Canarias 7 hablaba y publicaba literalmente las críticas de las asociaciones de taxistas de ATAT, de Teletaxi, de La Tornera, de Eurotaxi y las cooperativas de Las Palmas y San Cristóbal. O sea, pues eso es lo que me dijo. No son pocos, ¿eh? Eso es lo que me ha dicho estos días. Creo que... Bueno, yo lo dejo ahí porque te decía a ti que con quien había hablado. Fue en la jornada de ayer, lunes, que hablé en directo a la radio con Inmaculada Medina, concejal de fiesta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No hay improvisación, todo está bien organizado y nadie se ha va a quedar incomunicado. Óscar Martín, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Otro día más por estar aquí en primera línea de esta agitada actualidad. Gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, nosotros nos despedimos, ya ven, no hemos parado y en los próximos días vamos a seguir contándoles en nuestros diferentes espacios toda la actualidad de Canarias. No olviden que mañana, miércoles, llega el programa de Manuel Artiles. El jueves tendremos entrevista a Poli Suárez, el consejero de Educación, después aquí con Óscar. Bueno, nosotros no nos vamos de puente, así que muchísima actualidad en ese día tan importante, la previa del 2 de febrero, que será festivo en la isla de Tenerife, eso sí, no en el resto de Canarias. Así que pasen una feliz noche y sigan muy atentos a la programación de Mírame Televisión.